la diferencia más marcada es que, por ejemplo, la genética va mucho desde el punto de vista de herencia. Tú puedes tener cómo se va a tener la descendencia, qué características puede heredar. Entonces, si funciona, entonces mucha gente tiene un resfrío, es algo viral, y tú así le metes un antibiótico. O sea, los virus no tienen paredes celulares, no le va a hacer nada un antibiótico, absolutamente nada. La mayoría de la gente que va a donar sangre, en realidad no es una donación de sangre turista. Es porque tú tienes un familiar y tu familiar necesita sangre para una cirugía. No, No, otra gente miente. Que realmente no estamos programados genéticamente. ok. Tenemos una carga genética, ¿verdad? Ajá. Pero el medio ambiente realmente desarrolla mucho tus características. Ok. Es como cuando tú tienes un cultivo, ¿no? Tú puedes tener unas semillas premium, te puedes tener la mejor genética y las más caras, ¿no? ¿Y qué pasa si tú haces un mal manejo agronómico de tus semillas? Pues no va a funcionar nada. No va a funcionar. Entonces en las personas es exactamente lo mismo. Es igual, o sea, las características que se expresan en un cultivo pues tiene que ver por las cuestiones ambientales que le pones, ¿no? Ambiental vamos a tener que el clima, cantidad de agua, fertilizantes, plagas, cuidados, todas esas condiciones, ¿no? Y con una persona pues es lo mismo, o sea, una persona está expuesta a muchas cosas, o sea, tú puedes tener a lo mejor una genética para que puedas ser una persona muy alta, ¿verdad? Pero si durante toda tu vida estuviste maltratado, mal alimentado, tuviste enfermedades, entonces es probable que la persona no se desarrolle así, ¿no? O también hay enfermedades que tú puedes tener, ¿no? Y el medio ambiente se tú los desarrollas antes. No más que sí en genética, pues sí hay cuestiones que son muy, muy específicas así, o sea, hay veces de que un solo gen sí te determina que tú vas a tener una enfermedad y eso no hay vuelta atrás, ¿verdad? Eso sí es una carga genética muy fuerte y tú lo vas a tener ya marcado. Hay, por ejemplo, muchas enfermedades que les llaman de cromosomías, que tiene que ver con alteraciones en un cromosoma. Okay. Entonces, cuando tú tienes una alteración de eso, o sea, pues si tú tienes la marca genética y vas a nacer con ese problema. Pues eso es ya En esa alteración nos podemos referir al síndrome de Down. Sí, esa es una enfermedad de cromosomías. No, no recuerdo cuál cromosoma es, ahorita no me acuerdo cuál es, pero ahí tienes un cromosoma extra. Es el que te está afectando. O sea, ¿cómo llegas a que ese cromosoma se afecte? ¿Viene hereditario o ahí mismo en cuando está formándose Sí, el desde la cuerpo humano? formación. Ah, ok. ¿Cómo funciona ahí técnicamente eso? Ese Pues proceso. el mecanismo exacto de cómo se forma el cromosoma extra no me acuerdo, no sé, ¿verdad? Pero ahí tienes un cromosoma extra. Sí, no sé si te acuerdas de que nosotros estamos formados por dos juegos de cromosomas, que se conocen como alelos, ¿verdad? Sí. Un alelo que te hereda tu padre y un juego de alelos que te hereda tu madre, ¿verdad? O sea, la mitad de la información genética viene del padre y la mitad de la información genética viene de la madre, ¿verdad? Entonces, cuando se combinan, nosotros necesitamos unas células que les llaman células haploides, que son las células germinales, ¿verdad? En este caso viene siendo un óvulo o viene siendo el espermatozoide, ¿verdad? Entonces ahí vienen con un juego de cromosomas y la otra célula viene con otro juego de cromosomas. Cuando tú los juntas, se fusionan y forman una sola célula, que es una célula diploide que vas a traer tus dos cargas de juegos de cromosomas, ¿verdad? Entonces hay diferentes procesos fisiológicos por los cuales tú puedes llegar a tener un cromosoma extra. Digamos que a lo mejor en el par 23, en lugar de tener dos cromosomas, tienes tres. Y eso es lo que ya te da un síndrome. Hay varias enfermedades así. ¿Cuáles son las más comunes? El síndrome de Down es uno de los más comunes. Ahorita, por ejemplo, me acuerdo uno que ha causado mucha polémica por cuestiones deportivas que les dan ventaja a las mujeres. No sé si has visto que las están haciendo ahora que análisis de sexo. Oh, sí. Y es que ha habido algunos problemas con eso. Hay algunos casos que presentan un cromosoma extra sexual. Entonces, por ejemplo, los cromosomas sexuales, el de las mujeres viene siendo un par X y el otro par X. Y el de los hombres viene siendo un par X y un par Y. Entonces, estas mujeres nacen con un cromosoma extra Y. Entonces, ellas son XXY. Okay. Entonces, fisiológicamente son mujeres, ¿verdad? Genitales de mujeres, características de mujeres.
pero van a tener un cromosoma masculino que va a hacer que produzcan hormonas masculinas también. Ok, entonces en esa parte, en el rendimiento de una mujer, que esta característica contra una mujer promedio, por así llamarlo, o sea, sí va a haber una diferencia muy marcada. Sí, pues va a tener mucha ventaja desde el punto de vista de la testosterona. Ujú. La testosterona es la que diferencia los sexos a nivel fisiológico. Por ejemplo, cuando se forma un embrión, el recién formado, no hay ninguna diferenciación entre el sexo. Empieza a ocurrir ya cuando empieza la diferenciación del feto, después del tercer mes. No me acuerdo bien. Y empieza ya a producir mayor cantidad de testosterona desde que es el feto. Y pues ya le da diferentes características, ¿no? La testosterona te hace desarrollar mayor masa muscular y mayor capacidad pulmonar. Entonces, pues ahí tienes una ventaja física, que es mucho de las cuestiones, ¿no? De polémica que ha surgido ahora. Okay. Que es lo que me acuerdo ahorita. Pero hay un montonal de enfermedades genéticas, ¿no? Lo que pasa es que yo no me especialicé tanto en lo que viene siendo genética. Yo lo que estudié fue genómica. Ok, ¿cuál es la diferencia? La diferencia más marcada es que, por ejemplo, la genética va mucho desde el punto de vista de herencia. Okay. O sea, tú puedes tener cómo se va a tener la descendencia, qué características puede heredar. Y luego ya se va relacionando en muchas áreas, ¿no? Desde el punto de vista de medicina, de genética de poblaciones, eh, agronomía, áreas de microbiología. Entonces, pues ya tiene mucho así. Y la genómica lo estudia más profundo, se va a nivel molecular. Entonces, por ejemplo, si tú estudias un gen que te va a heredar ciertas características, entonces en genómica tú vas a estudiar la estructura química del gen, cómo está conformado químicamente, cuál es su estructura tridimensional, cuál es su secuencia de bases nitrogenadas. Entonces eso es lo que más lo estudio. O por ejemplo también si tú vas a ver la expresión del gen, tú lo puedes tener a nivel de cómo es en ADN, ¿verdad? Y luego cómo lo transcribes y lo transformas a RNA, y luego de RNA cómo lo vas a expresar a una proteína. Entonces tú estudias la estructura del DNA, la estructura del RNA y la estructura de la proteína. Ok, o sea, es como que la genética es, podemos decirlo como lo general, lo que vemos por fuera, y ya esta parte es como que el interior de Sí, cómo pues funciona. a nivel molecular, ¿cómo te lo podría explicar así en algo que esté relacionado con tu carrera? Mira, hay cosas así, a ver si lo puedo aterrizar un poquito. Tú, por ejemplo, estudias alguna plaga, Ujú. ¿verdad? Ok. Digamos que tú vas a buscar alguna bacteria que te pueda causar alguna enfermedad en alguna planta, por ejemplo, unas ceruinas, ¿no? Ok. Que causan pudrición en legumbres o en algunas plantas, ¿verdad? Entonces, a ti lo que te interesa mucho es ver qué bacteria lo está causando y cómo lo trato, ¿no? Sí, Eso es claro. lo que tú buscas, ¿verdad? Entonces, tú para saber cómo tratar una enfermedad, tienes que saber qué lo ocasiona y cómo puedes combatir a la bacteria, ¿verdad? Entonces, cuando tú estudias la bacteria un poquito más a fondo, ya te vas a la estructura fisiológica de la bacteria, cómo está conformado molecularmente. A lo mejor tú le puedes poner algún fármaco, algún agente químico que, digamos, degrade su pared celular y degrada la pared celular y la bacteria se va a morir. Ese agente químico va a degradar nada más la pared celular de la bacteria, pero no le va a hacer nada a la pared celular de la planta, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, por ejemplo, tú ahí ya lo estarías estudiando a nivel molecular para saber cómo poderlo aplicar ahí, ¿verdad? Entonces, cuando te vas desde el punto de vista de la genómica, pues la genómica te vas a estudiarlas a nivel molecular. Entonces estudias mucho a nivel molecular lo que son los genes, ¿no? O la expresión de los genes. Ok. Hay gente que lo estudia, digo, a nivel de proteína, a nivel de RNA o a nivel de DNA. Y pues eso es como que básicamente lo principal, ¿verdad? Ahorita tocas el tema de la agronomía y no lo traía aquí, pero creo que es importante, a veces no conocemos mucho de los
tal vez la comida, los cultivos transgénicos y cómo a veces influyen tal vez en nuestra salud y sí tienen un objetivo como que el cultivo tenga un rendimiento mejor, pero por ende tienen algún efecto en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Por esa parte, ¿qué tan cierto es o cómo funciona ese proceso puedes decir, del maíz transgénico en este caso? Pequeño paréntesis. Probablemente no estás usando la ropa que realmente te representa. La buena noticia es que Roca acaba de lanzar algo brutal. Me llegó esta gorra en una caja increíble. El empaque, los detalles, todo refleja una marca con actitud. Y si te identificas con esa mentalidad de romper la rutina, levantar la cabeza y no ser blando, tienes que conocerlos. La página es antiblandos.co y si quieres probarlo, usa mi código Trascender para obtener tu descuento exclusivo. Roca no es solo ropa, es una forma de vivir con propósito y carácter. Es que bueno, ya por ejemplo lo que son organismos transgénicos y ahorita ya esta es una tecnología obsoleta. Okay. Ahorita ya lo que es transgénico se está quedando ya atrás. Ya hay mejores técnicas de edición genética que son muchísimo más poderosas, más seguras y te pueden o te permiten modificar más genes. Okay. La cuestión de la polémica con el transgénico, yo pienso que ha sido manejado muy mal desde muchos puntos de vista. O sea, una planta no te hace daño por el hecho de ser transgénica. O sea, básicamente una planta transgénica, tú lo único que vas a hacer es modificar un gen que no tiene de manera natural. En el maíz, principalmente lo hacen resistente a una bacteria, que una bacteria no los afecte. Y lo otro que se usa mucho es la resistencia a un herbicida. Entonces, eso no te hace que la planta tenga mayor rendimiento. Eso lo único que te hace es de que tenga un manejo agronómico más sencillo. O sea, las plantas transgénicas no te producen más porque modificaste muchos genes respecto a su rendimiento, a que sean los granos más grandes, a que te produzca más granos por hilera, a que las mazorcas sean más grandes, que a lo mejor en lugar de producirte una sola mazorca te produzca dos mazorcas. Todas esas son mejoras que se han hecho por selección o por cruces de plantas. No porque sea un transgénico. O sea, que aquí el asunto nada más de los transgénicos, que la gran mayoría de los transgénicos es resistencia a los herbicidas, ese es el asunto. Entonces, si tú tienes una planta y tienes maleza, pues pones un herbicida, matas las plantas que te compiten con tu cultivo y se puede desarrollar de una manera más óptima. Pero esa es la única ventaja que tiene realmente el transgénico. O sea, todas las demás características deseables que te tienen es porque los han ido seleccionando de una manera genética a las plantas y las han ido mejorando de esa forma, ¿no? Que es un proceso natural que ha hecho el hombre desde que existe la agricultura. Sí. Y te maneja mucho lo del la cuestión de todas las especies nativas de maíz que se tienen en México, ¿no? Que de repente te manejan números de 60 o 50. Yo realmente no sé exactamente cuántos haya en México, ¿verdad? Sé que en Chihuahua hay como 4 o 5 variedades. Sí, más o menos. Nativas. Estas variedades no son naturales. O sea, eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Las variedades esas fueron seleccionadas y fueron siendo cultivadas algunas por siglos, algunas a lo mejor ya está por miles de años, ¿verdad? Y han ido separando y han ido poniendo características muy especiales de estos granos, ¿verdad? Ahí lo que es muy importante con esas plantas es el valor genético que tienen. O sea, tú vas a tener una carga genética enorme, ¿verdad? Con un montonal de genes que pueden sacar muchísimas características muy deseables, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces, cuando te hablan de que si tú traes una planta transgénica, corres el riesgo de que se te hibride con plantas nativas y tú vayas a perder ese valor genético que tú tienes en tus plantas, o sea, la diversidad genética, ¿verdad? Okay. Pero eso va a pasar con cualquier maíz que tú traigas. O sea, si tú prohíbes el uso de transgénicos, pero hay una laguna legal en la que tú puedes traer un maíz que es genéticamente mejorado, no modificado genéticamente con técnicas de biología molecular, ¿no? O sea,
mejorado por medio de cruces, por medio de selecciones y todo eso, a fin de cuentas tú también tienes una genética muy marcada en esas plantas, ¿verdad? Genes que se han sido seleccionando, y al ir seleccionando genes tú vas perdiendo otros que en el momento no son de interés, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes esa planta, también tiene exactamente los mismos riesgos de hibridarse con una planta nativa. Los mismos. Entonces, por eso yo pienso que los transgénicos se han manejado muy, muy mal. Entonces, hay mucha desinformación en eso. Ahora viene la otra cuestión. Cuando tú tienes una planta que tiene resistencia a herbicidas, pues tú le metes herbicidas y le puedes meter más herbicidas y le puedes meter más herbicidas. Entonces, el asunto ahí es de que ahí sí ya se vuelve un problema, porque pues ahí sí está comprobado con estudios de que cuando tú utilizas agroquímicos de manera exagerada, pues estás agregándole compuestos que pueden llegar a ser tóxicos cuando los consume una persona, ¿verdad? Okay, sí. Y por ahí hay estudios de que han encontrado formación de dioxinas. Dioxinas es una familia de toxinas muy grande, ¿verdad? Algunas de las dioxinas pues llegan a ser extremadamente tóxicas, y se ha demostrado que con varias enfermedades crónicas y todo eso, ¿verdad? Y que son bioacumulables, o sea que en el transcurso de los años se te puede ir acumulando a las personas. Pero no tiene que ver directamente con el transgénico. O sea, está directamente relacionado con el uso de los productos químicos que tú le estás poniendo, ¿no? Tenemos la planta que es un transgénico y por ende se ha ido modificando para que sobreviva a ciertos factores o vectores externos. Y aquí el problema es el abuso por el productor de, como esta planta no le afecta tanto, entonces abuso de mis productos, de mis aplicaciones, y ahí es cuando hay trazas en lo que podemos decir el producto final, y es cuando ya contamina a la persona. Sí, y la otra cuestión es que las plantas pues son seres vivos, y los seres vivos se van adaptando. Entonces, es como todo. O sea, por ejemplo, cuando tú hiciste una selección para crear una característica en una planta, digamos que tú estás agarrando. Es que es algo muy, muy simple, ¿verdad? Es como se hacía antes tradicionalmente. Si ibas a sembrar maíz, ¿cuál maíz sembrabas tú? El que te crecía mejor. Sí, o sea, tú tenías un cultivo, y si lo fueras a hacer de manera totalmente tradicional, ¿no? Tú agarrabas y veías tú separabas las mejores mazorcas. O sea, donde estuvieran los granos más bonitos, la planta que se viera enfermado menos, la que tenía las mejores características. Tú agarrabas esa planta, separabas esas semillas, y esas semillas tú las ibas a utilizar para sembrarlas al siguiente año. Eso no te las comías, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí tú estás haciendo una selección de genes, ¿verdad? Entonces, al ir pasando con las generaciones, esas plantas se iban haciendo más resistentes al lugar donde lo estabas sembrando, a las plagas que había en ese lugar, a las enfermedades que podía haber, ¿verdad? Y se iba mejorando. Claro que muchos de los genes que a lo mejor tenían ciertas características que en el momento tú no lo viste, ¿sabes? Pues esa información genética tú la perdiste, y tú fuiste creando una nueva variedad. Así es como se crean las variedades de todas las plantas, ¿verdad? De esa forma es un sistema que se llama selección masal. Ahorita ya, por ejemplo, en la actualidad pues hay ingeniería genética para que tú hagas eso de manera así dirigida, ¿no? O sea, te dicen pasos, cuántas generaciones, tienes que establecer las características deseables. Ya una vez de que tengas esa planta con esas características deseables, cuando tú agarras semillas de esa planta y lo vuelves a sembrar, todas deben de tener ciertas características que nos salgan de un estándar, ¿verdad? Para que tú puedas decir, mira, ya tengo una nueva variedad, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando tú estás utilizando eso, las malezas pues también tienen un contacto con los herbicidas. Entonces hay plantas que van a ser a lo mejor menos susceptibles al herbicida y se están exponiendo al herbicida, ¿verdad? Entonces esas son las que tienen mayor posibilidades al siguiente año de tirar semillas y estar creciendo. Entonces eventualmente esas plantas van a tener resistencia a los herbicidas que tú estás dando, y que ya se presenta en cultivos, ¿no? En la región. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente ahora? Aumenta la cantidad de herbicidas, ¿no? Sí. Esa es la práctica que se usa ahora para lo que son en esa cuestión en particular, ¿no? Entonces aquí el asunto del transgénico es de que pues realmente son muy pocos los genes que tú modificas para algún beneficio, ¿no? Okay. Básicamente, ¿en qué le modificaste tú? Un herbicida, y a lo mejor ahí para el BT, ¿no? Es resistencia a una bacteria. Donde ya hubo resistencia
es en el algodón. Ya están buscando algo nuevo porque el primero que utilizaron, que era resistente a la plaga, ya las plagas ya están siendo resistentes a esa modificación. Sí, es una lucha, ¿no? Igual Ajá. el insecto se hace fuerte y el cultivo pierde tal vez fuerza en algún punto y es, pues podemos decir que es una pelea de nunca sin final, ¿no? Puede ser. Es la misma función que, por ejemplo, con los antibióticos. Los antibióticos también, nomás que ahí es todavía más dramático porque una planta, casi todas las que son por plagas de malezas o así, son anuales, ¿verdad? Entonces es una generación. O sea, tú en un ciclo agrícola, esa planta no te nació, se reprodujo y tiró semillas y volvieron a crecer las semillas. En el mismo año no ocurre, ¿no? Al menos, o al menos de que sean plantas de ciclos de vida muy cortos, ¿verdad? Pero normalmente la planta es anual, o sea, a lo mejor su ciclo es de 3 meses, 4 meses, que es la temporada fuerte del cultivo aquí. Entonces, lo que va a pasar es que el siguiente año viene otra vez, ¿verdad? Pero hay bacterias que su ciclo de reproducción es de 30 minutos. Okay. Entonces, ¿en cuántas generaciones hay en un día? Pues, en un ratito, Sí. ahora ya hay dos. Entonces esos organismos tienen capacidad de evolucionar muchísimo más rápido que una planta, que una persona, que un animal. Okay. Porque sus ciclos de vida son así, o sea, se van rapidísimo. Entonces es más fácil que... Y luego aparte son cantidades enormes, ¿no? Entonces ahí lo que ha surgido es de que tú ya has tenido bacterias que han creado resistencia a un antibiótico. Y luego en las bacterias tienen una cuestión bien interesante también de compartir información genética. Las bacterias son de los pocos organismos que pueden transferir de manera horizontal. La única forma que nosotros podemos transmitir nuestra información genética es con la descendencia. O sea, tus hijos. Es la única manera de nosotros transmitir algo. Y las plantas también. Es la única forma. O sea, tú la información genética nomás puede ser de manera vertical. O sea, tu descendencia. Es la única forma que puedes llegar tus genes. Las bacterias no. Las bacterias pueden hacerlo de manera horizontal. Hay unos tipos de... es como si fuera un intercambio sexual en las bacterias, ¿no? Y se transmiten unos pequeños fragmentos de ADN que se llaman plásmidos. Entonces esos plásmidos es DNA circular muy chiquitito que tiene información de unos pocos genes, pero lo pasan de manera horizontal. Entonces tienes una bacteria hace contacto con la otra, tienen unas estructuras especiales, ¿verdad? Las bacterias para eso, y pasa la información genética. Entonces le pasa un plasma, entonces esta bacteria digamos que tenía estos genes y se lo pasa a otra bacteria y esta bacteria los tiene. Y esta bacteria no es hija de esta bacteria. Sí, es como ver en un microscopio, tal vez un ejemplo así muy burdo de viene una con la otra y pues ya es más grande, o sea, se va creciendo la otra, así por así decirlo, algo rápido. Al tocarse pasa este proceso. Es que en realidad son moléculas los que pasan. O sea, son moléculas y realmente pues el crecimiento de la bacteria no lo vas a ver. O sea, más bien estás viendo un intercambio de información genética. Hay formas de cómo verlas en un laboratorio, o sea, sí hay formas de cómo detectarlos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes marcar al ADN. El ADN lo puedes marcar, digamos, con unos isótopos de fósforo o isótopos de nitrógeno. Y son marcadores, ¿no? Entonces vas a tener moléculas que van a ser ligeramente más pesadas porque tienes un isótopo. Entonces, inclusive hasta por fluorescencia los puedes detectar, ¿no? O sea, tú lo tienes marcado, entonces tú lo puedes hacer y luego dices, mira, aquí yo tengo una marca en vamos a ver si lo pasa, ¿no? Y sí, efectivamente, de repente tú ves que lo tiene aquí y luego de repente te pasa la otra bacteria y la otra bacteria lo tiene. Entonces dice, aquí ya me pasó esta información genética, ¿no? Y esta bacteria no es hija de esta bacteria. Es una forma así sencilla de cómo saber que está pasando algo, ¿no? Por ejemplo. Hay formas de cómo estudiarlo. Pero sí, o sea, las bacterias tienen esas capacidades, entonces dentro de los genes esos hay genes que vienen genes de resistencia a antibióticos. Entonces hay bacterias que se pasan, digamos que se pasan el chisme, ¿no? De cómo defenderse. Entonces ya tienes bacterias que se van haciendo resistentes. Y luego aparte, la descendencia de esas, a las que le den esa característica, pues son las que van a perdurar.
Okay. Y se va haciendo una selección natural también para ellos, ¿verdad? Entonces al rato vas a tener bacterias de que vas a tener resistencia a eso. Y ese es un problema grandísimo de salud pública, el de resistencia. Hay casos, por ejemplo, en hospitales de bacterias que son multiresistentes. Como siempre hay gente que está enferma en los hospitales y se usan mucho los medicamentos y todo eso, de repente surgen cepas en algún hospital de una bacteria que es resistente a múltiples antibióticos. Entonces tienes a la persona, se contagia de la bacteria porque a lo mejor trae las defensas bajas por algo, y para curarlo de eso. O sea, ahí mismo estando Sí, en los mismos hospitales se van a contagiar de eso. O sea, son problemas que ocurren en todos los hospitales del mundo, no nomás en el tercer mundo. No nos pasa a nosotros, pues a cualquier hospital. Y ahí es un broncón porque no tienes cómo tratar a la persona. Y cómo es, bueno, cómo son, yo no sabía la verdad, o sea, conocía que pues te ingresan a un hospital y a lo mejor pues ya terminaste más enfermo, pero pues no lo veía de esa manera. ¿Cómo reacciona a lo mejor un hospital para estos problemas? Hay muchos protocolos. Entonces, desinfección de áreas, aislamiento de pacientes, cuarentenas, productos de desinfección. O sea, sí hay un chorro de protocolos, Sí. pero a fin de cuentas, pues a veces es imposible tapar todo, ¿verdad? Por más filtros que tengas, obviamente, como dices, estas bacterias se multiplican de volada y en lo que tú a lo mejor tienes un filtro, lo controlas hasta cierto punto, pero va a llegar un momento que te gane por su resistencia a uno de tus filtros y se te vaya yendo, ¿no? No, y luego hay casos, por ejemplo, que se le da muy mal uso. Okay. No hace mucho tiempo, los antibióticos se vendían sin recetas. Entonces la gente iba a comprar un antibiótico y Sí, es fácil. se rentaba. Entonces, por ejemplo, mucha gente va a, estoy resfriado, traigo gripa, y va a que le pongan antibiótico. Pues no le sirve. El antibiótico es para matar bacterias. Un antibiótico nomás te sirve para matar bacterias. Tienes hongos, tienes virus, no te va a hacer nada. No lo va a matar, no le va a hacer nada. No tiene el mecanismo químico para poder hacer eso. El antibiótico nomás puede atacar bacterias. Y luego las bacterias ya se manejan en tipos y grupos de bacterias, ¿no? De cómo los puedes atacar. Que es lo que platicamos, ¿no? De la importancia de saber la estructura química de una bacteria. Por ejemplo, hay dos grupos de... Hay más, ¿verdad? Pero, Claro. pero mucho en área médica hay una clasificación de bacterias que les llaman bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Y la única diferencia que tienen esas bacterias... Bueno, tienen un montón de diferencias porque hay un montón de familias y de organismos ahí, pero la diferencia primordial de eso es en la estructura de la pared celular. Entonces, las bacterias gram positivas tienen una composición química diferente a las que tienen las gram negativas, específicamente en la pared celular, ¿verdad? Olvídate ya de las estructuras internas de la bacteria, ahí sí ya es otra historia, ¿verdad? Pero por ejemplo, hoy hay antibióticos que atacan la pared celular de las gram positivas. Las gram positivas son bien fáciles de matar. Okay. Que la mayoría de las broncas más grandes que hay son con las gram negativas. Los gram positivos es más fácil de tratar. Son más resistentes. Entonces, pues ya tienes todo un espectro de antibióticos para defenderte de gram negativas y tienes todo un espectro de defenderte de las gram positivas. Y lo que es chistoso es de que esto tú lo puedes sacar fuera de contexto de salud humana y lo puedes traslapar a otras áreas. En veterinaria también funciona, sí. Y también inclusive para detectar o para hacer cultivos, para diferenciar, también en agronomía puedes tener una clasificación de eso. Hay una clasificación como una gram positiva y una gram negativa. Te digo, no son las únicas que tienen importancia médica, ¿verdad? Hay algunas otras hay otras bacterias de importancia médica y alimentaria que no entran dentro de la clasificación de gram positivas y gram negativas, como las relacionadas con la tuberculosis, que es el Mycobacterium. Okay. Esas tienen estructuras que no son... Es una estructura química diferente a los dos. Y ya eso se clasifica diferente y se estudia de manera diferente y ya tiene antibióticos diferentes también. Entonces
Entonces, si funciona, entonces mucha gente tiene un resfrío, es algo viral, y tú así le metes un antibiótico. O sea, los virus no tienen paredes celulares, no le va a hacer nada un antibiótico, absolutamente nada. Okay. Lo único es de que las bacterias que tú tengas ahí, pues van a agarrar los antibióticos, ¿no? Y sí, Perdón, ahorita que tocas ese tema del resfrío y que te tomas un antibiótico y así, se me vino a la mente el caso del coronavirus. Recuerdo cuando inició todo pues la pandemia, que te decían, tómate un tempra, tómate esto, tómate para los piojos, o sea, nadie en realidad sabía qué tomarse, pero decían que antibióticos. Ahí qué tan real era ese proceso sin no, pues conocer los tanto. antibióticos no te sirven. Los antibióticos pueden servir en algunos casos cuando tienes infecciones secundarias. Okay. Eso sí puede llegar a pasar, ¿no? O sea que a lo mejor te entró una enfermedad viral y te debilitaste, se te bajaron las defensas y luego hay una bacteria ahí oportunista y luego ya empezó a desarrollarte una infección secundaria, ¿verdad? Entonces ahí sí ya empezaría el esquema de antibióticos para la infección secundaria. Pero no, pues el COVID pues era un coronavirus, o sea, tampoco le iba a hacer nada en un antibiótico. Ok, entonces era más por la parte de atacar algo secundario, Algo no secundario. tanto como para controlar alguna secuela, podríamos decirlo. No creo que funcionara para una secuela. Ok. Sí, porque recuerdo mucho eso de que tómate esto, tómate aquello y pues en realidad no conocíamos, pues uno, no, acá la gente normal, a lo mejor un médico ya, o alguien como tú dices, pues no, esto para qué, pero pues si uno sin saber, pues se toma hasta la de los piojos. No, y los que eso fue muy especial, ¿no? O sea, pues, el COVID no estábamos preparados, nadie. Entonces estuvo muy, muy fuerte, ¿no? En un principio pues, ni siquiera los mismos médicos sabían bien cómo tratar el problema, ¿verdad? No se sabía qué tan contagioso era, qué tan letal era. Entonces, mucho miedo. Por todos, o sea, miedo de la población, miedo de los médicos, miedo de las enfermeras. A mí me tocó estar trabajando en ese tiempo. Okay. Estuve pues toda la pandemia estuve nosotros hacíamos las pruebas de COVID. Okay. Nosotros primero empezamos con las con PCR, que era lo único que había. No había pruebas rápidas. Para desarrollar las pruebas rápidas, pues tiene que pasar un tiempo para que las farmacéuticas puedan desarrollar un método que sea de detección confiable, ¿verdad? Entonces no había. Entonces todo era por PCR. PCR estabas buscando, creo que eran como tres, cuatro genes del virus, de la expresión de proteínas, lo que detectaba la PCR. No me acuerdo bien. O sea, sí, en el momento sí lo leí, me puse, como lo estaba haciendo ahora. Y ya, después el tiempo pues, ya no le da importancia. Ya no más es tu chamba, ¿no? Era tanto. Okay. Entonces, sí, en un principio sí nos tocó era un chorro de trabajo, o sea, y luego un chorro de gente asustada. Y luego tú no sabías tampoco, o sea, tú también tenías miedo de que te contagiaran. A mí se me hizo muy chistoso porque yo me aventé toda la pandemia sin enfermarme. Okay. No te contagiaste para nada. Contagié hasta que se terminó. Fue cuando agarraste ya el. Sí, hace 2 años me enfermé de COVID. Okay. Ya después de vacunas y todo eso, en todo eso. Y estaba, o sea, todos los días yo entraba con gente que estaba Expuesto enferma. ahí. Todos los días era eso. Y había un montón de gente la que llevaba, mucha gente. Estuvimos en ese rollo y yo creo que fue por el cuidado que le poníamos en esos momentos, en tener muchos protocolos así de limpieza, de que te ponían los trajes, tirabas los guantes, los cubrebocas, entrabas con cubrebocas especiales, cubierto, con protectores para los ojos. Era todo, O sea, los filtros que tenías los respetaban. Sí, los Y respetaban, no sí, te sí, sí. contagiabas. Te relajaste y fue donde empezaron a. No, más bien se relajó todo. Pues sí, el mundo en general. El mundo en general, o sea, todo, o sea, se relajó todo. O sea, por ejemplo, también cambió el tipo de persona que atendía, ¿no? O sea, cuando yo estaba en eso, yo iba a atender pacientes. Iba a atender a alguien que iba enfermo. O sea, si no iba de COVID, iba enfermo de algo más. Okay. Algo respiratorio. Sí. O sea, por eso llegaban ahí. Muchos eran resfríos, otros eran infecciones, pero todos iban enfermos, ¿no? Entonces, pues tienes que tratarlo con el cuidado de la higiene y todo eso, ¿no?
Ya cuando pasan todos los filtros, que ya todo el mundo está vacunado, que empiezan a quitar los filtros también en hospitales, porque los hospitales tenían filtros bien fuertes, ¿no? Sí. Entonces se empieza a ser más relajado todo eso, empieza a volver a la cuestión cotidiana, y a los hospitales un montón de gente y tal. Ok. Los hospitales es foco así de infección, de machinzote. Ahí, por ejemplo, yo creo que cuando me contagié debe haber sido con algún donador, no era ni siquiera una persona que fuera enferma. Ok. Y fue donde agarré. Sí, porque ya no estás con trajes, ya no. Sí, ya Ajá, volviste al protocolo normal, ¿no? Sí, cubrebocas, pero ya no traía ya un cubrebocas normal, ¿no? Y ahí fue cuando me enfermé ya después de todo el tiempo, ¿no? De lo que habías estado expuesto y de repente, pero ¿y qué si te pegó fuerte? Pues un resfrío muy fuerte. Okay. El peor resfrío de tu vida, decía alguien. No, o sea, sí he tenido resfríos así muy fuertes, pero es que ya fue ya llevaba varias vacunas, ya, o sea, no, realmente no estuvo, pues sí me sentí muy mal 2 días. Ok. Nomás. O sea, así como un resfrío fuerte nomás, fue lo único que me pasó a mí. Pero pues, sí tuve familia que se complicó mucho. Sí. Tuve familiares que se estuvieron muy graves. De hecho, mi abuelo falleció, bueno, le dio COVID Oh. y al mes pues se curó, pero le quedó una secuela pulmonar, o sea, Sí. llamaban una... A ver si una fibrosis, yo creo. Algo así, y de ahí pues ya para abajo. Sí, pues yo sí tuve compañeros que fallecieron. sí, por atender gente, o sea, atendiendo gente y se enfermaba. Por expuestos, ¿no? Sí, Ahí sí les virus. tocó. Y bueno, como te ahorita, no estábamos listos, ¿verdad? Para esto, pero en sí, volviendo hacia el tema de la genética, las próximas generaciones ya vamos a estar preparados, o bueno, vamos a estar, ¿cómo lo decimos? Genéticamente inmunes al coronavirus, o va a ser como un simple resfriado. O sea, Pues ya somos. ya estamos, sí. Ya. Hay algo que siempre te dicen en virología. Los virus tienden a atenuarse, o sea, tienden a ser menos agresivos. Si tú tienes un virus muy agresivo, te tumba la persona y la persona ya no disemina el virus. Ok. Hay menos posibilidades de que propague la enfermedad. No sé si has escuchado, por ejemplo, hayan hecho cercos así bien extremos, ¿no? Cuando hablan de brotes, por ejemplo, del ébola. Sí. Y por ejemplo, ahí la enfermedad, depende del brote que sea, o en los lugares que ha habido, hay veces que tiene arriba del 50% de mortalidad. Cuando hablabas del COVID, hablabas de menos del 1%. Okay. O sea, es una diferencia enorme, grandísima. Entonces, aquí el asunto es de que la persona que se contagiaba no le da chance de viajar. Ok. No se mueve. O sea, la gente se pone mal. Y luego con síntomas bien evidentes, ¿no? Entonces, por eso esas enfermedades a lo mejor tienen hasta mayor capacidad, a lo mejor son hasta más virulentos, los virus son más contagiosos, pero no sale del lugar donde está porque tumba a la gente. Entonces, ese tiende a pasar con los virus, o sea, los virus y luego aparte, pues tú también vas creando, si tú estás expuesto a estos virus, tu sistema inmunológico también te crea defensas. Okay. Y tú te vas haciendo resistente. Así como las plantas se van haciendo resistentes a los herbicidas, nosotros también nos vamos haciendo resistentes a enfermedades. Y siempre, bueno, aquí ahorita que lo comentas, me viene a la mente siempre el primer frente, ¿no? Como en las guerras, son los que caen primero. Pues sí. Y ya va disminuyendo la mortandad dependiendo de la batalla, ¿no? Pero por así verlo como un ejemplo muy, pues sí, muy claro, ¿no? Los primeros son los que van a caer en este aspecto de los virus. Y ahorita mencionabas como que la selección, ¿no? de las plantas y así, pero llevándolo al punto de las personas. La otra vez me surgió una pregunta ahí con uno de los ingenieros, no sé que estamos tocando el tema, y me dice, bueno, de los medios hermanos y los hermanos, ¿por qué los hijos de mi papá son medios hermanos y los de mamá son tus hermanos? Genéticamente, ¿cómo explicas esto? No, pues no hay diferencia. No o sea, hay. Mira, un hermano y un medio hermano, es que se ve desde el punto de vista a lo mejor porque dice que lo parió la mujer y ya, ¿no? O sea, Okay. eso es la única diferencia que va a haber. Pero, o sea,
tus hermanos, o sea, un hermano tuyo es una persona que tiene una carga genética que va a ser hasta cierto punto similar o que tiene más probabilidades de que tengas más genes compartidos. Ok. ¿Por qué? Porque este individuo te dio la mitad de la información y este individuo te dio la otra mitad de la información. O sea, están compartiendo. Y tu hermano estuvo expuesto a las mismas condiciones, ¿verdad? O sea, va a ser... Tu papá le va a heredar genes y tu mamá le va a heredar genes. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, un medio hermano, tú vas a compartir la información genética con, digamos que con tu madre, con tu medio hermano, pero el padre va a ser diferente. Entonces, tú vas a tener menos probabilidades de tener genes que sean iguales a los de tu medio hermano, ¿verdad? Igual, por ejemplo, cuando tú estás con un primo tuyo también es un familiar, tiene una carga genética también similar, pero la carga genética se va diluyendo, o sea, las probabilidades de que tengas los mismos genes que él van a ser menores que con las de un hermano, ¿no? Y van a ser menores que con las de un medio hermano. Y luego si ya te vas a la siguiente generación, a primos segundos, pues también tienes un parentesco, también puedes tener cargas genéticas similares, ¿verdad? Pero va a ser menos probable que los genes sean iguales. Entonces ahí no hay diferencia, o sea, si es o sea, medio hermano es porque uno de los dos progenitores es progenitor tuyo y el otro no. Ese es un medio hermano. Okay. Y funciona igual en plantas, o sea, no sé si te acuerdas pero no hay diferencia de heredabilidad en el sexo. O sea, el macho no hereda más genes que una hembra. Okay. Ni porque sean genes heredados por un hombre van a ser más fuertes o van a ser más probables o van a ser los genes dominantes. No tiene nada que ver. La heredabilidad es completamente independiente del sexo. Por ahí en esa parte se escucha, bueno, normal, ¿no? Que un niño se parece mucho al papá y se dice, bueno, ganaron los genes del papá. ¿Qué tan correcto es ese comentario? Sí, pues es que ahí ¿sí te acuerdas de los genes lo que hablabas de genes dominantes y genes recesivos? Sí. ¿Te acuerdas más o menos de eso, verdad? Y hay unos que les llaman codominancia, o sea que sí, expresan los dos. Es que la genética es muy compleja, ¿no? Pero si nos vamos a cuestiones mendelianas así más simples, pues hay probabilidades de que sean heredados de una persona y de nosotros. Entonces hay veces que si una persona tiene genes que tienden a ser más dominantes, o sea, que se han de expresar. Bueno, a fin de cuentas sigue siendo el mismo gen, ¿verdad? Lo que te está cambiando es el fenotipo del gen. Hay que acordarse de eso, ¿verdad? O sea, porque el gen, o sea, todos tenemos los mismos genes, o sea, todas las personas tienen los mismos genes. Nada más que lo que te van a cambiar es la forma del gen. ¿Sí me estoy explicando? Podemos decir que todos tenemos los mismos códigos, pero programados diferentes. Pues hay pequeñas variaciones. Los genes tienen pequeñas variaciones. Okay. Eso es lo que nos hace diferentes. Pero si nos hacen un análisis de ADN, el ADN tuyo y el mío va a tener una similitud probablemente arriba del 99%. O sea, idénticos los genes, ¿no? O sea, hay genes que son súper altamente conservados que no te van a variar ni una letra del genoma, ni una letrita del gen. Y en una prueba de ADN, por decir, para confirmar que es tu hijo o X, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué factor cambia para determinar eso? ¿Igual es por probabilidad o hay un índice que te dice? A ver si me acuerdo, hombre. Para las pruebas de paternidad, buscan unos que se llaman marcadores moleculares. Los marcadores moleculares son como moléculas diana que tienen características muy específicas. Hay unas secuencias de repeticiones, nomás que no me acuerdo en qué genes están, que las buscan. O sea, ¿cómo te digo? Por ejemplo, si a ti te buscaran hacer, no sé, un análisis para el citocromo C mitocondrial, va a ser idéntico de todas las personas. No te va a variar absolutamente nada. O sea, no te varía nada. Y son genes maternos, van a ser ese sí va a ser de tu mamá. O sea, va a ser el DNA idéntico al de tu mamá y va a ser idéntico al de mi mamá. Y eso no te va a cambiar absolutamente nada porque son genes súper conservados. O sea, no te cambian. Entonces buscas lugares o genes que puedan tener un cambio. Entonces hay unas repeticiones en tándem que vienen unas secuencias que se repiten bases. Y son las que utilizan como marcadores en las pruebas de paternidad.
Y también las usan, por ejemplo, para identificación de cuerpos o ese tipo de cosas, ¿no? Para saber si es la persona, si está emparentado con esta persona. Eso es lo que hacen. Y buscan las concordancias. Entonces ahí lo que te dicen es por porcentajes. Te van a decir, mira, este tiene una similitud de tanto, entonces tú tienes un 99% de posibilidades de que sea tu hijo. O te dicen tienes un 0% de posibilidades. O sea, entonces ya estando obviamente 99, pues Sí, así es. a 0. O sea, Sí. sí es esta diferencia de 0 a... Sí, o de repente hay a lo mejor unas concordancias de genes y te pueden decir hay un 15%, un 10%. Pues no es. Ok. Sí, me explico. O sea, son como muy exactos. O sea, porque este 15% es como dicen, no, o sea, estamos conformados prácticamente igual y hay información que puede parecerse, pero te tienes que ir más al que te dé más probabilidad, obviamente. Sí, y fíjate, no me acuerdo de las pruebas de paternidad, en qué genes eran, pero sí son unos marcadores moleculares así muy, muy específicos en una cuestión de los genes, están buscando eso. Pero sí, pues muchos genes no te van a cambiar, ¿no? Es que los genes están en todos lados, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú te vas es algo bien chistoso, ¿no? Vamos a una ruta metabólica, para aprovechar glucosa, glucólisis. Tú vas y agarras los 10 genes que se requieren para producir las 10 enzimas para desdoblar la glucosa en una bacteria, en una planta, en una persona, son iguales. Es el mismo gen. Son bien conservados. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, tienes una mutación en un gen de la glucólisis y te bloqueas, que ya no es funcional? Ese organismo ya no es viable. Se muere. Ok, o sea, así de Sí, 0, sí. 0. No, eso ya no es compatible con la vida. Ok. Entonces hay genes que son así bien críticos en los organismos. Por ejemplo, todos esos, las rutas de la glucólisis para determinar cómo era la ruta metabólica en una persona, lo determinaron en una bacteria. Fue primero una bacteria. Y luego, después de que lo sacaron una bacteria, lo trasladaron y lo sacaron en una levadura. Porque las levaduras son células eucariontes, igual que nosotros, ¿no? Es muy similar a nosotros, entonces muy diferente a una bacteria, más similar a nosotros. Aunque si tú lo ves en un microscopio, tú vas a decir, la levadura se parece más a una bacteria que a una persona, ¿no? Metabólicamente no. Metabólicamente es como nosotros. Entonces ahí sí es como van sacando las rutas y los van determinando, ¿no? Ruta para determinar, desdoblar glucosa, para fabricar bases nitrogenadas, para llevar respiración celular. Son los genes súper conservados que tienen rangos de mutaciones bajísimos. Entonces ahí, pues en todas las personas, pues así igual. Sí, no va a haber tanta variación. No hay tanta variación. Mencionas ahí la glucosa y se me vino a la mente lo que es pues la hormona de la insulina. ¿Qué tan heredable es la resistencia a la insulina? ¿O qué tanto puede ser mi mamá tenía esto y ahora lo voy a tener yo? Mira, hay dos tipos de diabetes. Uh-huh. La tipo 1 y tipo 2. Okay. La tipo 1 sí tiene una cuestión de carga genética más fuerte. Mucho más fuerte. Pero no te lo pueden garantizar. Es probable. Es probable. Porque es una enfermedad de un montón de genes. O sea, no hay un gen de la diabetes. Hay un chorro de genes que interactúan. Por ejemplo, esos genes son pésimos genes diana para tratar sus modificaciones o trabajarlos. Para la medicina, esos no se meten con esos. No puedes controlar eso. O sea, no. Es que ya hay terapias génicas. Ya hay, por ejemplo, han logrado. El primero que se aventaron de terapia génica para salvar fueron unas gemelas en Francia. Hace como yo creo que más de 25 años. Hicieron modificaciones. Se hace cuenta que ellos determinaron que tenían ese un gen. El gen que tenían hacía que no produjeran células de defensa, que tenía que ver con no se producieran linfocitos T, pero eran células de defensa. Entonces su sistema inmunológico no jalaba. Entonces era una mutación en un solo gen. Entonces ahí lo que hicieron fue sabían cuál era el gen que lo ocasionaba, hicieron una modificación transgénica de ese gen y le pusieron el de una persona que sí tuviera el gen correcto
y metieron una médula, como si fuera un trasplante de médula, Ok. pero con células genéticamente modificadas. Y funcionó. Por ejemplo, ahí curaron a una persona con una enfermedad genética mortal, ¿verdad? Sí, esto no desarrollaba sistema inmunológico, o sea, no podía tener sistema inmunológico. Tenían que vivir en burbujas así, totalmente aislados, porque si salían, pues eran infecciones de todo tipo, virales, por hongos, por bacterias. Y esas las curaron así. Esto fue aproximadamente 25 años. Al día de hoy, ¿qué tan avanzado está estos procesos o qué otras cosas sorprendentes que tú consideres han sucedido? Desde el punto de vista de edición genética, Ujú. el CRISPR-Cas9 ¿Qué viene siendo? es el sistema de edición genética más fuerte que hay ahorita en el mundo. Y es muy fácil de usar. Ok. O sea, hasta miedo da, pero fácil que es de usar. Lo podemos comparar con la inteligencia artificial ahorita que si lo usas mal, quién sabe qué pueda pasar. Mira, es tan así que hay kits que puedes comprar para hacer edición genética de bacterias. O sea, yo puedo ir a la tienda, comprar y hacer Pues prácticamente digamos que en tiendas especializadas especial, pero tengo alcance a ese procedimiento. y muy económico. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, pues es que es el uso que se le puede dar, o sea, es que tiene un montón de usos. Son herramientas poderosas. Podemos decir que hasta inclusive para una guerra, algo así, una herramienta muy Sí, pues puedes editar virus, sí. Sí, puedes fácil. editar virus. No. O sea, una persona no, ¿verdad? Ujú. Pero las herramientas esas sí se pueden utilizar para eso. O sea, una persona común, pues no podría hacerlo. Ok. Sí tendrías que tener conocimientos, ¿no? del área. Esto es relativamente nuevo, el CRISPR, ¿qué tendrá? 15 años. 15 años. 15 años, que más o menos. A lo mejor un poquito más. Creo que los primeros, creo que los primeros que salieron fueron en 2009. Las primeras publicaciones de eso. Entonces aquí, cómo funciona está bien interesante. Haz de cuenta que son estudios que han hecho que han trabajado con mucho tiempo. Sí, claro. Lo que pasa es que como surge el conocimiento es una cuestión bien interesante. O sea, normalmente la gente que estudia y donde financian es donde hay dinero. Ah, ok, claro. ¿Cuál es o sea, si tú te vas a cuestiones de ciencia, en la ciencia, ¿cuál es la rama donde está más avanzada? Siempre. Donde le meten más lana. ¿Dónde te imaginas? En la medicina Es el segundo. genética. Entonces ahí va. Para allá. Sí, es a nivel militar, el número uno. Nuclear. Militar, o sea, Oh, militar. investigación general. militar. Ok, sí, o sea, es donde se le aplicaciones mete todo el militares. dinero. Sí. Ok, sí, claro. Por ejemplo, hay un chorro de cosas que han sido de tecnologías militares que han salido a otras ciencias. Por ejemplo, los tractores. Ah, claro. Los tractores. GPS también. Sí, no, pero ¿cómo surgieron los tractores? Los tractores surgieron. Fue cuando se vino lo de la Revolución Verde. Ok. La agricultura tuvo un salto así bien grande porque cómo se trabajaba la tierra antes con animales. Sí. Entonces, bueno, todavía se usa así, ¿verdad? Pero la revolución en sí, Sí, boom. sí, el boom fue después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estás hablando de principios del siglo pasado. No había agricultura industrializada. No había a gran escala. O sea, si tú querías tener los campos, era meter animales y estar rollando y todo eso. Entonces, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, había una industria muy dada a la guerra. Fábricas para fabricar tanques, fábricas para fabricar explosivos, todo eso estaba ahí, no sé. Entonces en Estados Unidos empiezan, y empiezan, por ejemplo, los derivados del nitrógeno que se utilizaban para hacer explosivos, los empezaron a hacer para usar fertilizantes, fabricar urea. Y luego en lugar de ser tanques, los pasaron y empezaron a hacer tractores o maquinaria. Entonces metes maquinaria, metes fertilizantes y metes riego.
sistemas de riego. Ahí viene la cuestión. Entonces, pues en muy poquitos años duplicas o triplicas la cantidad de lo que produces por hectárea. Porque le metes un chorro, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tú ya sabes que no es la mejor forma, ¿verdad? O sea, sí tiene sus ventajas, sí, pero claro, ya sabes que el uso excesivo de productos químicos, tú sabes que te empobrece el suelo y te barre la microflora, ¿verdad? La microbiología del suelo. Entonces, tú causas un desequilibrio en el suelo. Entonces, tú para poder seguir produciendo en esas tierras vas a ser totalmente dependiente de productos químicos. Sí. Ya no va a haber otra forma, ¿verdad? De producir ahí. A menos de que llegues a un proceso de restauración, tienes que incorporar las microbiota. Y es de tiempo. Y dinero, ¿verdad? Claro que pues tuvo sus ventajas y te cambia el mundo eso, ¿no? Claro. Entonces muchas veces hay tecnología que los rayos X también salieron para eso. Los primeros antibióticos que se empezaron a usar bien así con personas fue en la Primera Guerra Mundial. Hay un montón de cosas, hay un chorro de cosas que van saliendo, que de repente les dan una aplicación y luego hay muchos, por ejemplo, biomateriales o nanotecnologías o materiales o polímeros que en principio se utilizaron en áreas de militar o a ver si le dan una aplicación y después, mira, el GPS, por ejemplo, el GPS fue para dirigir bombas, ¿no? Y ahorita la agricultura de precisión. Sí, ya no, ni metes las manos, no va el tractorcito solo. Y o los drones que te están detectando por medio de cámaras infrarrojas, posibles lugares donde hay alteración, ¿no? Te pueden detectar más rápido una plaga que si tú mandas a la persona a visualizar. Sí, claro. Claro que nunca vas a sustituir al ingeniero agrónomo ahí, ¿verdad? O sea, siempre tienes que tener a alguien que sepa. Es como que el soporte, sí, claro, que lo hace más fuerte aún. Ajá, claro. Entonces hay cosas así que te van cambiando un chorro la tecnología. Entonces empiezan a hacer. Entonces todo el mundo siempre se va al rollo de que es algo que te va a dejar dinero. Entonces la gente estudia eso. Y es donde hay financiamientos. Y de repente hay gente que estudia cosas, no es por estar estudiando cosas, sí, porque pues algún día puede tener alguna utilidad. O sea, y aquí viene la historia esta que a mí me parece bien interesante. Hubo personas que estuvieron estudiando genomas de bacterias, secuencias de ADN de bacterias. Entonces de repente encontraron unas bacterias que tenían repeticiones de ADN, secuencias de ADN que se repetían. Así como también quiere decir que esta es una secuencia y luego con exactamente la misma secuencia de ADN, okay, y luego una secuencia de ADN un poquito diferente y luego se vuelve a repetir. Patrones, sí, pero es la misma. Por ejemplo, no sé si estés familiarizado con la estructura del ADN, así a grandes rasgos. Pues sí, podría decirse. Haz de cuenta que una molécula de ADN es ya es que te dicen que es una doble cadena y todo eso. O sea, si nosotros lo desdoblamos así, vamos a ponerlo en una cuestión así química, pero un poco más fácil. Okay. El ADN, digamos que si tú sacas una parte del ADN, la primordial, se le llama nucleótido. Por ejemplo, las proteínas están hechas de aminoácidos. Entonces tú agarras un aminoácido, le pegas otro aminoácido, le pegas otro aminoácido, le pegas otro aminoácido, y estos van agarrando una forma tridimensional. O sea, haciendo una estructura. Tú agarras una estructura de una proteína. Eso es como que más fácil de entender porque es como más sencillo, ¿no? Sí. O más estudiado, o se conoce más de eso, pues así. Esa es la estructura de una proteína. Por ejemplo, si tú agarras un azúcar complejo de una planta, de almidón, el almidón está compuesto de moléculas de glucosa que se van juntando y van haciendo una red de como un polímero, ¿verdad? Y te hacen una red y dices, mira, tiene estos ciertos tipos de enlaces, entonces es un almidón. O por ejemplo en las personas el glucógeno, que es muy similar al almidón, no es que tienen enlaces diferentes y te forma el glucógeno que tú guardas energía en el hígado para tener listo cuando necesites algo rápido, ¿no? O en el músculo. Entonces así se van formando las moléculas. Entonces lo que forma el ADN, en lugar de ser un aminoácido, se llama nucleótido. Y el nucleótido está compuesto de 3 moléculas químicas diferentes. Un fosfato, como el que utilizan las plantas y como el que metes como fertilizante. Por eso las plantas, cuando tú las tienes en fase de crecimiento, necesitan altas concentraciones de nitrógeno y altas concentraciones de fósforo.
porque tú los tienes en crecimiento, están replicando células. Y las células, para replicarse, ¿qué es lo primero que se replica? El ADN. Entonces los requerimientos que vas a tener ahí de fósforo y de nitrógeno van a ser más altos. Entonces el nucleótido, tú tienes una base nitrogenada, un azúcar, es un fósforo, una base nitrogenada, un fosfato, una base nitrogenada y el azúcar. Esas tres cosas es de lo que se forman. Entonces las bases nitrogenadas nada más existen 4. Para el ADN, pues. Okay. Hay 5, pero una es de RNA y otra es de... Entonces las bases nitrogenadas las expresan con letras. A, T, G, C. Porque son las iniciales de los nombres del compuesto nitrogenado que tú tienes. Guanina, timina, adenina y citosina. Entonces, a diferencia de las proteínas que puedes tener 20 aminoácidos diferentes, el ADN más puede tener 4 diferentes. Porque todos van a tener lo mismo. La misma azúcar, el mismo fosfato y la base nitrogenada no te cambia. Entonces son 4 letras. Es algo muy sencillo, ¿no? Entonces, cuando tú agarras un segmento, por ejemplo, cuando lo leen con letritas nomás, por ejemplo, te dicen, mira, esta secuencia de ADN tiene letra A, letra A, letra A, T, T, C, G, A, T, G, G. Y, mira, esa es una secuencia de nucleótidos, ¿no? Entonces, esas repeticiones en las bacterias esas las encontraban, digamos, una repetición, o sea, una serie de repeticiones con las letras así que las identifican, y luego había otro fragmento de DNA con letras diferentes, y luego se volvía a repetir. Y luego lo agarran, y luego se volvía a repetir. Y luego lo agarran y se volvía a repetir. Entonces a la gente le llamó la atención y lo reportaron. Entraba el bacteria y lo encontré esto. Y luego de repente llegaba otro y dice, yo encontré esas mismas repeticiones en otro tipo de bacteria. Y luego después yo lo encontré en otro tipo de bacterias. Y luego, ¿para qué sirven? ¿Quién sabe para qué sirven? ¿Quién sabe para qué sirven? Pero ya lo empezaron a reportar. Pues ya cuando empezaron a investigarlo un poquito más, resulta que esos fragmentos que estaban ahí eran pequeñas secciones de ADN de virus. Okay. Entonces lo que descubrieron es que entró un virus que infectaba a la bacteria se defendía, le cortaba, desbarataba el genoma del virus, agarraba un pedacito del DNA del virus, llegaba y lo incorporaba en su genoma y ese le quedaba de memoria. Entonces cuando volvía a entrar otro virus, agarraba la secuencia, decía, es este, y tiene esta secuencia, agarraba ese pedacito y cuando se detectaba el virus, pues desbarataba el sistema inmunológico de las bacterias. Bueno, no un sistema inmunológico porque no hay como un sistema inmunológico, como un sistema de defensa. Porque el sistema inmunológico pues, conlleva muchas más cosas, ¿verdad? Entonces, pues es bien interesante. Y tú dices, mira, las bacterias tienen forma de cómo defenderse de los virus. Entonces, si llegaba un virus similar, lo detectaba, decía, este es un virus, me quiere fregar, lo agarraba, cortaba el virus y con eso se defendía. Entonces, pues sigue pareciendo como que algo meramente anecdótico, ¿no? O sea, ¿de qué sirve? Pues aquí es cuando viene ya la aplicación. O sea, creo que fue una española. Creo que sí, estoy en estudios en España, no me acuerdo el nombre de la persona. Okay. Pero llegan y lo detectan, entonces dice, ¿qué tal si esto yo lo uso como una herramienta genética? Entonces obtuvieron las proteínas de la bacteria que hace eso. Entonces tú lo que haces es que modificas el fragmento de DNA, porque lo que hacen estas proteínas es que viene el virus, agarra el fragmento de DNA, lo corta, lo mete en la proteína y esa proteína lleva y luego lo mete al genoma. El genoma abre un espacio, pega el segmento de DNA y luego le pone las secuencias que eran diferentes. ¿Te acuerdas que te decía que eran unas secuencias que no concordaban con las secuencias? Sí. Como taponcitos para que esté dentro de tu genoma y ya tú lo tienes guardado. Cuando la bacteria quería volver a agarrar, pues buscaba cuáles eran las secuencias que había ahí. A este me sirve para defenderme de este y igual lo iban con eso cortaba. Entonces ahora lo que se le ocurre a esta persona es ¿qué pasa si yo utilizo esas proteínas que son súper eficientes para hacer edición de genes? Porque a fin de cuentas está editando el genoma de la bacteria y le pongo algo que yo quiera. Y eso ahorita es la mayor herramienta de edición genética que hay en el mundo. De algo que duró estudiándose años que no, como meramente anecdótico, ¿no? De una bacteria que no tiene. ¿Cómo esto tú lo bajas y lo haces en una aplicación? Las proteínas esas se llaman Cas, las proteínas Cas, y específicamente la que más se utiliza es la Cas9, que es la tecnología que se llama el CRISPR-Cas9, que es el sistema de edición genética más poderoso que hay en el mundo.
Ese es ahorita es lo máximo. máximo. Y luego la ventaja que tiene es de que, por ejemplo, en los transgenes es bien complicado, o sea, no crees que es tan fácil hacer que peguen. Y luego era por medio de genes de una bacteria, que es el Bacillus tumefacis, era el de las... Sí, los que causaban tumores en plantas. Okay. De ahí salió la tecnología del transgen. Y había otro que se llama biobalística, que ese no es tan utilizado, que agarraban, por ejemplo, pequeñas balas, pelotitas, esferas de tungsteno, de oro, y lo forraban con genes, con material genético. Y normalmente hacen electroporación, hacían un tratamiento a las células de las plantas para que abrieran sus paredes celulares en sus poros y las bombardeaban con las partículas estas. Entonces estas entraban dentro de la célula y alguno de los fragmentitos que llevaban el gen que tú quieres que pegaran lograban pegar en la célula. Okay. Entonces de un montonal de pruebas que hacían, muy pocas realmente les funcionaban, muy pocas pegaban. Y esas eran las que ya agarraban y reproducían para sacar la característica de la planta que tú querías. Esa es la biobalística. Y la otra, pues es con el agrobacterio, que es la modificación. Ahí sí agarrabas el plásmido de la bacteria, cortabas un pedacito, ponías la información genética que tú querías y creabas una bacteria para que ellos injertaran el material genético a la planta y hacían la modificación. No más que pues es material genético muy cortito. Entonces así es como está ahorita funcionando el CRISPR. Entonces tiene ahorita mucho avance. Ahorita las mayores ediciones genéticas de plantas se están haciendo ya por esos métodos. Inclusive, no me acuerdo de las fechas, pero ya hubo una persona que hizo personas genéticamente modificadas con Personas. Se lo aventaron en China. Al científico que hizo el trabajo lo metieron en la cárcel. Okay. Porque hizo investigación que era ilegal. Hay 3 documentados, hay 3 personas que son genéticamente modificadas. Creo que les pusieron resistencia al VIH. Creo que fue la modificación que les hizo. Modificó unos genes, entonces esas personas son inmunes al virus. Creo que son unas hermanitas chinas. Los 3 son chinos. Okay. El científico fue de China. Y sí, lo agarraron y lo metieron en la cárcel, duró 3 años en la cárcel, en China. Y ya haber salido. Sí, ya nomás por... Sí, ya hace rato de eso. Entonces, la tecnología que él utilizó para hacer esas modificaciones fue precisamente por esas técnicas. Entonces, esto sí te va a cambiar, esto es algo que sí te está cambiando el mundo, ¿no? A mí cuando me tocó hacer mi especialidad, o sea, eso es meramente una herramienta totalmente genómica, ¿no? Las herramientas en genómica. Cuando yo estaba haciendo mi especialidad, terminé hace 10 años, mi especialidad, ya se utilizaba eso. O sea, yo sí escuché del CRISPR, me tocó escuchar así. Pero era algo que apenas empezamos, apenitas. Entonces ahorita ya es... Ya está más... No, ahorita está así. Y tiene un chorro va a tener un chorro de aplicaciones en agroalimentarias. Yo creo que ahorita es la segunda aplicación más fuerte que tiene. La primera es en medicina genómica. Esa es la aplicación así más fuerte que tiene en este momento, pero ahorita viene todo lo que vamos a comer nosotros en el futuro van a ser plantas que son modificadas genéticamente por esta técnica. Ese es lo que viene, ¿sabes? De lo que nos vamos a alimentar. Y tienen un montonal de ventajas, o sea, hay un chorro de plantas que Y en lo modificado genéticamente, hay productos, inclusive en las etiquetas viene GMO y ya veces no lo traen. ¿Cuál es la diferencia como tal en este producto al otro? Ok, ahí sí está buena esa pregunta. Los organismos genéticamente modificados fueron los que tú pusiste en un transgen. El gen proviene de una especie completamente diferente. ¿Sí? Los transgenes existen desde un montonal de años, nomás que la gente ni tiene idea. Los primeros transgenes que empezaron a aplicar en medicina fueron los 80s. Hace como 40 años. O más de 40 años. Bastante ya. Sí, hace un montonal de años.
Ahorita te platico un poquito de eso, ¿verdad? Y son cosas que nosotros ni le damos bola, ¿verdad? Sí. Ahorita a nosotros nos preocupa el maíz, ¿verdad? Es lo que está porque es lo que le están dando, Sí, lo que más suena. lo que más suena. Pero no, los transgenes, nosotros vivimos con transgenes desde hace mucho. Ok. Entonces, por ejemplo, el del algodón. Tú tomaste un gen del BT y lo pusiste en el algodón porque esa bacteria produce una toxina que mata a un insecto que daña a la planta. O sea, de manera natural es imposible que ese algodón tuviera genes de bacterias. Ok. Eso es un OMG. Ese es un organismo genéticamente modificado. Ahora, por ejemplo, desde el punto de vista así, técnico, pues estas niñas sí, no son organismos genéticamente modificados, más bien son con edición genética. Les pusieron un gen de un animal diferente, de una planta. Nomás modificaron un gen que ellas tenían para que tuviera una forma resistente, pero es un gen humano. Ok. Entonces modificaron un gen humano para que otro gen humano que ya se conocía que tenía resistencia a este virus, ya lo tuviera. Entonces eso no es un organismo genéticamente modificado. Nomás está haciendo un cambio de un gen que es humano. Que ya Y le existe. cambiaste la forma nomás. No quiere decir que no puedas meter genes de otros organismos allá. Hay, por ejemplo, me ha tocado ver, por ejemplo, en arroz, que había unos, por ejemplo, que unas variedades de arroz muy viejos, que les llamaban ancestrales, que producían unos pigmentos rojos, que son muy ricos en antioxidantes. No me acuerdo de qué pigmento que era, haber sido si es rojo, a lo mejor cianinas. No me acuerdo, ¿no? Es probable que sean eso. Si es rojo puede ser eso, ¿no? Pero no me acuerdo de él. Entonces aquí lo que agarraban es de que, pero esas plantas no tienen un interés agronómico porque al momento de que hicieron la selección de los arroces que presentaban las características más deseables no tenían ese gen. No porque interviniera en las demás características deseables, sino porque fue coincidencia o no sé qué fue lo que pasó realmente, porque es la evolución de la selección que hicieron de los arroces. No expresaban esos colorantes. Okay. Entonces ahorita ya es bien fácil. Dices, oye, pero ese gen es con esta forma. Sí, CRISPR, todos los arroz de las características súper deseables que tú tienes, pero que te produce un pigmento rojo. Y puedes hacer el arroz así. Y ya sale el arroz así con esas características. Rápido. Tiene, sí. Primero, por ejemplo, con el arroz el Golden Rice, que hicieron que ese sí fue transgénico. Quisieron que expresara carotenoides. Okay. Los carotenoides son es el precursor de la vitamina A, del beta-caroteno. El beta-caroteno no es la vitamina A, pero cuando entra al organismo lo partes a la mitad y forma dos vitaminas A. Entonces es el precursor de la vitamina A. Y da coloraciones amarillas, naranjas. Por eso se llama Golden Rice. Okay. Entonces ahorita ya hay un arroz que han hecho modificaciones de genes de ese tipo, y ya ese arroz ya tiene la cantidad suficiente para que una persona que consume ese arroz no tenga que darle suplementos de vitamina A. O sea, cubre todas las necesidades que hay. Ahí está. Por ahí me acuerdo uno de... Hay una... ese ya ha cambiado un poquito, yo creo que ya debe estar más avanzado, pero ese que leí ese lo leí hace unos 5 años. Había un problema muy grave con plátanos, porque hay un hongo de Fusarium. La Fusariosis, ¿no? El Fusarium, pero una cepa muy especial. No existe ningún fungicida que lo pueda tratar en plataneras. Porque, o sea, el Fusarium Fusarium no es un solo hongo, es un género, una familia de hongos, ¿no? Que causan un montón de enfermedades, un montón de plantas. O sea, que específicamente en los plátanos no hay. O sea, si está ese, la única forma es quemar. Y luego volvieron a utilizar campos después de 10 años y volvió a salir hongo. O sea, pues se pierde tierra, se pierde cultivo, puedes esperarlo ahí. Entonces,
esos problemas ha habido problemas muy fuertes en África y en el sudeste asiático, porque el plátano se produce en zonas intertropicales. Por ejemplo, nosotros conocemos un chorro de variedades de plátano porque nosotros no estamos en una zona intertropical, pero sí estamos en un país que tiene una parte que está en trópico, ¿verdad? Aparte de Zacatecas para abajo está en trópico. Y pasa el trópico de Cáncer, ¿no? En Zacatecas. Sí, la producción es elevada ya. Ajá, sí, sobre todo pues, más al sureste, ¿verdad? Probablemente en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, Yucatán, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras. Toda esa zona de ahí del centro hasta Colombia son de las zonas más importantes del mundo en producción de plata. Es, así, si tú te vas al sudeste asiático, en la zona donde están los Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, son zonas también que producen grandes cantidades de plátano, ¿verdad? Okay. Y luego si te vas a África, lo que está al lado del Congo, para el sur y para el norte, es una zona intertropical y también es zona de producción de plátanos. Hay muchos países ahí, si no estoy tan familiarizado con la geografía de ahí, pero son las principales zonas del mundo de producción de plátano. Entonces este hongo había llegado ya en África y lo habían detectado en el sudeste asiático y lo habían detectado también en Australia. En Australia también produce, pero es muy poquito, porque ahí es muy desértico. Sí puede estar en zona intertropical, pero algunas partes del país, pero es un país muy seco. Entonces más bien utilizan otro tipo de cultivos, ¿no? Pero sí tienen unas pequeñas zonas de su país que sí tienen climas tropicales húmedos que requieren el cultivo de estas plantas. Entonces ahí fue donde estuvieron haciendo la investigación. Entonces por medio del CRISPR lograron hacer plátanos resistentes al Fusarium S. Y no hay ¿cómo se dice? Fungicida que jale para detenerlo, o sea, no hay. Entonces ahí por medio de estas técnicas ya lograron crear plátanos que son resistentes a esa enfermedad en específico. Okay. Por edición de genes por medio de esta técnica. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Ya últimamente, ya cuando dejé de dar clases, porque la clase que daba ahí con lo de agronomía era la de fitogenética, ¿verdad? Sí. Entonces, mucho en el programa no te incluían estas cosas. Entonces, cuando yo daba la clase de eso, les decía, bueno, pues vamos a ver lo que nos dice el programa, pero vamos a platicarles un poquito de qué es lo que viene, porque alguien más se lo puede topar. Sí, claro. ¿Sí? O sea, tú te lo puedes topar en tu lugar de trabajo y todo eso. Ahí, después me enteré me habló una exalumna de ahí que se fue a hacer una especialidad y me dijo, oye, ando con cosas así. Me empezó a preguntar y me dio un chorro de gusto. Porque pues ella está ya más arriba que uno, ¿no? Okay. O sea, ella ya es más especializada en esas cosas, en agronomía y todo eso. O sea, para tener más conocimiento de esas cuestiones. Pero entonces, y cuando estaba en eso preguntando, llega una pregunta de, oye, ¿cómo eres así? Y ahí le puedes dar una orientadita. Entonces, tú te das cuenta de que estamos en una comunidad pequeña, ¿verdad? Que no es una universidad muy grande. Entonces, de repente, sí hay cosas que uno le puede enseñar a la gente que después la pueden aplicar en otras cosas, ¿verdad? Sí, exacto. Y es un buen tema porque, pues sí, tú, como dices, enseñaste por decirlo, como que lo general, ¿no? De la materia, pero uno como agrónomo siempre quiere caer en, pues, vender insumos y así, pero te cegas de lo que hay más allá. Entonces esta persona cayó en un ámbito de tal vez algo de más genético y pues dices, ok, qué bueno que le di ese rumbo y que le puedes guiar en el camino, ¿eh? De perdida que le pude comentar de qué se trataban las cosas, ¿verdad? No llegó en blanco y ¿qué es esto? Entonces llegó con un conocimiento base. Ajá. A lo mejor pues tú tienes mucho conocimiento, pero pues te dio la matrícula nomás eso por encimita, podemos decirlo. Entonces, cuando daba la clase esa, no era ni siquiera una unidad que daba yo. Lo que yo agarraba es de que agarraba como tópicos. Entonces, cuando estaba todo dando la clase esa, pues yo agarraba y, órale, ¿qué hay de esto nuevo, no? Y pum, sale. Y me topaba con muchas cosas muy interesantes, pero todo lo iba aventando y nomás puras cosas de agronomía. Ahí sí, porque era lo que iba a aplicar para mi clase. Entonces ahí se agarran puras cosas de agronomía. Y de ahí me empecé a topar cosas bien interesantes, ¿no? Que van haciendo en cultivos. Entonces agarrando de los cultivos y luego decían, mira, este sirve para esto sirve para esto. Y hay ahorita ni me acuerdo de las páginas, pero hay unas páginas que te mandan directamente ahorita
de que hay investigaciones del CRISPR. Sí. Y te metes ahí y te dicen, mira, esto es lo que está ahorita. Y es una base de datos internacional. Esto es lo que se está investigando, esto es lo que está saliendo, estos son los cultivos que están, y muy dados desde el punto de vista agronómico. Pero te digo, ya tengo un año, pues ya para el año y medio que no me he puesto a actualizarme, me puedo a poner a leer de eso, ¿no? Pero está muy padre. Yo lo que hacía es que agarraba, preparaba como si fuera a dar una plática tipo congresos de canto de lo que hacía. Entonces voy a dar una plática de 1 hora y media y que hable de edición genética. Okay. Y eso es lo que les planteaba. Y pues a la gente sí, hay gente que sí le llama la atención, otra gente que de plano no, ¿verdad? Y eso es respetable, o sea, pues tú sabes que dentro de tu carrera tú sales preparado para un montón de cosas, ¿no? O sea, dices, oye, yo voy a manejar invernaderos, o sea, yo nunca voy a meter nada de genética, ¿verdad? O sea, no. Tienes que tener una noción nomás para que no te cuente, pero no es algo que tú vas a aplicar nunca. O alguien que maneje sistemas de riego, o alguien que maneje, por ejemplo, agroquímicos. O sea, te va a cambiar mucho. Por ejemplo, que te metas a los rollos de las financieras, es una cuestión muy diferente, ¿no? Y que también debiste llevar algo de preparación para eso. Un poco de haber llevado algunas clases ejecutivas de eso, ¿no? Sí, administrativas ahí. Administrativas. Que a fin de cuentas, pues es válido también, ¿no? Pero de repente te topas algunas cositas que dices, esto está suave. Y es bueno que la gente sepa que es lo que vamos a comer en 5, 10, 15 años. Eso es lo que viene. Sí. Porque a fin de cuentas nos puede plantear sí, algunas cuestiones morales y éticas, ¿verdad? Pero son mucha gente y si al ser mucha gente pues tienes que ser más productivo. Y hablando de gente y de productividad, ahorita comentabas el tema de que la parte militar es a lo que más se le invierte. ¿Qué tan viable o qué tan real puede ser con estos métodos de llegar a un superhumano? Fíjate, eso que lo tocas ahí, luego después te busco son documentales muy sencillos, deben de estar colgados en Netflix. Te habla un poquito de la edición genética en personas. Entonces, la edición genética en personas, o sea, las mejoras genéticas, hace rato están. Okay. Entonces, te hablan de modificaciones. Por ejemplo, hay una tabla. Y tú dices, ok, yo voy a hacer una cuestión, una modificación en un gen para curar a alguien. O voy a hacer una modificación para hacer mejor a alguien. Y luego tú lo vas a hacer en células que van a ser heredadas. O sea, esa modificación, esa persona la va a pasar a su descendencia. Entonces tú estás interviniendo ya directamente en la evolución de las personas. Okay. Entonces ahí, por ejemplo, te plantean la posibilidad de que una persona que tenga síndrome de Down tú puedas corregir el hecho de la cromosomía que tenga y que desde antes de que nazca le quieres ese cromosoma extra que trae. O sea, hay la posibilidad de que pueda ocurrir eso. Por ejemplo, hay la posibilidad de que del enanismo, ¿verdad? Que tú puedas corregir un gen que es un solo cromosoma también, que puedas modificar y hacer la función que lo puedes cambiar y hacer que esas personas. Eso es en cuestión así, ¿verdad? Pero, ¿qué te parecería a ti, por ejemplo, que te dijera que si tú tienes dinero para pagar, tú puedes hacer que tus hijos sean un 30% más inteligentes o que sean un 40% menos susceptibles a que se enfermen, más sanos? Es tentador, ¿no? Es tentador, ¿verdad? Pero te dicen, ¿puedes hacerlo? ¿Puedes costearlo? No. ¿Y alguien que tenga dinero? Sí. Entonces, si tú tienes una persona que es rica, esa persona va a tener más medios y sus hijos van a tener más ventaja que los tuyos. Porque es el medio, ¿verdad? Van a tener mejor educación, mejor salud, mejor alimentación, mejor entorno. O sea, eso sin que tú le hagas una cuestión genética, ellos van a tener una ventaja ya sobre los tuyos. Sí. Si están mejor alimentados, si tienen mejor educación, todo eso, su cerebro se desarrolla mejor, se hacen más inteligentes, van a tener más sanos. Ahora imagínate que tú todavía a esas personas que ya tienen toda esa ventaja, tú los hagas un 30% más inteligentes. O con más probabilidades de que sean todavía más inteligentes desde el punto de vista de carga genética.
¿Cuánta desventaja va a tener una persona que tenga los medios a una persona que no los tenga? Sí, abismal. O sea, vuelves a lo mismo de por qué los ricos, o sea, lo que comentas, tienen más y el pobre, entonces queda, no va a haber un término medio, o nada o todo. O sea, hay un desbalance, ¿no? Hay Al un final del desbalance. día. Y se pueden hacer muchas cosas de eso. Hay selección de cosas así. O sea, al rato vas a poder. No suena como ficción, pero van a poder escoger hasta colores de ojos. Sí, pues son cosas que son reales. Sí, sí, pues es un solo gen. El color de los ojos es un solo gen. No más. Sería algo de vanidad, ¿verdad? No te da una ventaja. Sí, no, en realidad no. Al menos de que vivas en la nieve. Que te vean. Sí, porque ahí los ojos claros tienen una ventaja Sí. por la luz, ¿no? Y si vives en un lugar donde hay mucho sol, pues es una desventaja. Sí, pues te va a lastimar. Ajá, te va a lastimar más. Es una desventaja. Entonces, son cosas de que están ahí. Y lo otro que te comentaba de los transgénicos, fíjate, el primer uso transgénico que hubo, así ya bien difundido, es el de la insulina humana. La insulina humana era un problema gigantesco porque o tenías que tomar páncreas de cadáveres y es donde sacabas la hormona. Imagínate lo limitado que sería y lo costoso que era sacar insulina, ¿qué tanto puedes sacar de ahí? Y se estuvo utilizando también de animales, de puercos. Ok. Pero pues eso causaba rechazos o alergias. ¿Sí me explico? No. Sí. Entonces, surge un proyecto ya de hace tiempo. Esto debió surgir en los 90 del proyecto del genoma humano. Querían secuenciar completito la secuencia de nucleótidos de todo el ADN de una persona. Entonces ya desde antes habían estado trabajando. Por ejemplo, ya se conocía antes el gen de la insulina humana. ¿Ya conoces tú el fragmento de DNA? No sé si sabías, pero si tú tienes la secuencia, tú puedes mandar a diseñarlo. No sabía. Pues, este es el gen y es un fragmento de DNA. Entonces tú ya puedes ponerlo en un laboratorio y pegando los nucleótidos que vayan con la secuencia que debe ser. Y tú puedes crear un gen. Secuenciación genética se llama. La secuenciación genética ya tiene muchos años de que se hace. En el laboratorio que estuve trabajando cuando estaba haciendo la especialidad teníamos un secuenciador genético. Nomás que ya estaba obsoleto. Fíjate, ya estaba obsoleto cuando yo estaba ahí hace 10 años. Okay. Nos salía más caro echar a andar el secuenciador que mejor mandar a hacer las secuencias de nucleótidos que nosotros necesitamos para nuestro proyecto. Entonces lo mandamos a una universidad en Arizona, la Universidad de Arizona, en Phoenix. Es ahí donde se mandaba a hacerlas. Tienen un sistema de secuenciación muy padre. Entonces, estos sistemas de secuenciación cada vez se han ido haciendo más baratos. O sea, el coste antes para tú poder secuenciar una base nitrogenada, un nucleótido, era muy costoso. Y los costos no, se han bajado una cosa, es de lo que más ha bajado de precio en eso. Entonces ya es muy barato hacer eso. Las secuenciaciones. Y pues, tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, cuando secuencian la insulina humana, agarran una bacteria que fue el primer organismo que fue secuenciado genéticamente completo, que es una bacteria que se llama Escherichia coli, que abrevian E. coli. Sí. Es una enterobacteria, vive en el tracto digestivo de nosotros, ¿no? Es de importancia médica porque hay algunas que causan enfermedades, hay otras que no, ¿verdad? Depende de la cepa. Y luego también es muy buen indicador para contaminación en alimentos. Okay. Es el uso que tiene la bacteria. Entonces, tenían completamente secuenciada la bacteria, sabían sus rutas metabólicas, está súper estudiado todo, ¿no? Entonces, hicieron una modificación transgénica, agarraron el gen de la insulina humana y se lo metieron a la bacteria. Entonces, la bacteria empezó a producir insulina humana, idéntica a la de una persona. Sin rechazos, sin alergias, sin nada. Y yo creo que desde finales de los 80, la insulina que se utiliza en las personas es insulina transgénica hecha con bacterias. Tú ya lo único que haces es un bioreactor, donde tú tienes cantidades enormes de ¿cómo se dice? De bacterias, ¿verdad? Que crecen y ellas producen de manera natural por el transgen que tú pusiste, ¿verdad? Sí. Producen insulina humana. ¿Para qué le sirve la insulina humana a la bacteria? Pues de nada, nomás la produce, ¿verdad? Ellos pueden seguir con su
metabolismo normal y viviendo su ciclo de vida normal, ¿no? Entonces ya cuando tú haces de ahí, que produces la insulina, que los tienes en los biodigestores, ya lo único que haces es un proceso de separación químico y sacas la insulina. Probablemente sea alguna cromatografía. Una cromatografía en HPLC. Algo así, ya una técnica de separación química así muy buena, ¿verdad? Okay. Y sacas tú la insulina con grados de pureza médicos. Y que darse y meter. Y es un medicamento que hay factores de población que han hecho así, factores de tratamientos para el cáncer, insulina, también los factores de población, esos de los que tenían problemas de coagulación de sangre por algunas mutaciones también. Le ponías esos genes y es un medicamento que le pones su factor proteico que le faltaba para que pudiera hacer la cascada de población cuando tenía hemofilia. Okay. Medicamentos de ese tipo. O sea, hay muchas cosas que han hecho. Y por ejemplo, los quesos, como el 90% de los quesos que se comen en el mundo ahorita están hechos con el... Pues ya ves que originalmente el queso se hace con una proteína que sacan del rumen de las vacas. O creo que también en ovejas hay, en cabras. Sí. Pero principalmente es de vaca, que es el el cuajo, pero ahorita se me olvidó el nombre de la proteína, te me voy a acordar. Okay. Porque tiene nombre la proteína que está haciendo. Entonces, el rollo es de que pues, tienes que matar una vaca y tienes una cantidad limitada de cuajo, ¿no? Pero la proteína ya la tienen completamente identificada. Tienen el gen que produce la proteína, saben la secuencia. Agarran el gen, lo ponen en una bacteria y a producir. Entonces, casi todo el queso que se produce a nivel mundial está hecho con el cuajo transgénico. O sea, los únicos que no son los que hacen en rancho, que agarran y agarran ahí del animal y lo aprovechan, ¿no? O sea, si tú vas a comprar el cuajo así en una veterinaria, los que te dan las gotitas, ¿no? Es hecho por látex. Sí, justo pues la necesidad de tener más volumen te lleva a ese tipo de técnicas de producir más. Y eso es algo que tiene un montón de años también. Y fíjate, es algo ya transgénico que consumimos. Ni cuenta se da la gente, ¿no? Y ya lo tenemos. Es algo cotidiano completamente. Pero te digo, ahora que vienen las otras de edición genética, ahora que viene lo del CRISPR, pues ya estas técnicas que se están utilizando, pues a lo mejor ya no lo hacen las técnicas con el agrobacterium, la modificación del gen y luego componerlo. Te ahorras tiempo, dinero. Sí. Y te vas con la edición de esto y lo haces más padre, más fluido. Ese es lo que viene ahorita en genética, yo creo, en edición lo genética. Más nuevo. Lo más nuevo. Okay. ¿Y qué mito sobre la genética te gustaría que la gente dejara de creer? Mitos. Sí. Es que no sé qué mitos habrá. Bueno, pues va a depender mucho de la educación de la persona, ¿no? Sí, sobre todo. Sobre todo, pero... A mí me gusta uno que de la genética sobre cuando vas al gimnasio, ¿no? Que va y lo dice, no, es que él tiene mejor genética que tú. ¿Qué tan cierto es? Pues sí podría ser, pero él no va a saber. Okay. ¿Cómo va a saber? ¿Sí me explico? ¿Cómo sabes que tiene mejor genética que tú? O sea, sí, es cierto. O sea, sí hay personas que tienden a desarrollar músculo de manera más fácil. Eso sí, pues es cierto, ¿no? O resultados, ¿no? Mucha gente va al gimnasio por una cuestión estética, ¿no? Sí, normalmente. Que se valga también, ¿verdad? Claro. Porque de lo estético también va agarrado con algunas cosas de mejora de salud. Pero no pueden saberlo, o sea, no. ¿Quién hizo un estudio genético para saber que? Es más, no sé qué tanto está estudiado eso de. Oye, tiene mayor facilidad de. Pues no, a fin de cuentas, ¿qué es lo que más importante para esa cuestión? La cuestión ambiental, ¿no? Sí. Y la cuestión ambiental es que también te alimentes, que también hagas los ejercicios y pues, todos den los resultados. Sí, pues los hábitos, tu alimentación Sí, los hábitos. y muchas cosas Eso puede que son el factor principal, aparte de ese mito de la... Ahí en los gimnasios es un...
es también un mundo. Ahí sí ya estoy un poquito más desinformado, ya salí, pero trabajé algunos años en el programa de nutrición. Daba clases de bioquímica. Entonces, bioquímica es metabolismo. Entonces, era algo que se me daba. O sea, era como que mi fuerte, sí me explico. Sí. Incluso eso, antes de que fuera a hacer mi especialidad en genómica, a mí siempre se me dio esas clases. Microbiología y bioquímica siempre fue como que Lo tuyo. lo mío. Ajá. La química no me gusta tanto. O sea, la química inorgánica, la química analítica no me gusta tanto. Entonces, que más relacionado a lo que dicen, es químico, y ese rollo. Yo siempre me cargué más del lado de la biología. Okay. Siempre me gustó más del lado biológico. Pero, pues en ese rollo, cuando tú te inmiscuyes o estás en un programa, en una universidad, pues debes de prepararte, ¿verdad? O sea, te preparas para eso. Entonces, pues sí, empecé a agarrar yo un poquito más de conocimientos en lo que respecta a metabolismo humano, chorro de mitos en las cuestiones del gimnasio, ¿verdad? O sea, que hay gente que usa muchas cosas de que cree que les va a funcionar, pero están tirando dinero. Uh-huh. Eso es. O sea, hay, por ejemplo, gente que compra proteínas, pero no se fija ni siquiera el contenido de lo que es la proteína, ¿no? O sea, de dónde viene la proteína. Sí. Entonces es bien importante. Sí, o sea, sí es proteína eso. O sea, por ejemplo, unos que están muy famosos y que te vendían y te anunciaban en el radio que colágeno hidrolizado. Entonces, pues, ¿qué es el colágeno? Si es una proteína y no tú vas a ver la información de la proteína, pues está hecho de pura. Bueno, no de pura, pero la gran mayoría son aminoácidos esenciales. O sea, te tienen hidroxiprolina, glicina. Glicina, ¿y cuál era el otro que tenía? Eran 3 aminoácidos. Alanina, creo que el otro. Son aminoácidos que no son aminoácidos que tú fabricas en tu cuerpo con rutas metabólicas cortas. De un carbohidrato lo puedes transformar en esos aminoácidos. No es un aminoácido de un valor nutricional alto. Y si metes mucho, pues lo que tú vas a terminar haciendo lo vas a meter y lo vas a oxidar también y lo vas a quemar. Es por si energía. Y si tú tienes un exceso de carbohidratos, pues ¿en qué lo vas a terminar transformando? Pues en grasa. Entonces ahí viene la cuestión. Entonces, pues ahí la gente que se tenía que investigar, pues era investigarse más bien qué aminoácidos, de qué está hecho el músculo. Aunque el músculo es carne, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las mejores proteínas para una persona que quiere agarrar masa muscular? Pues de origen animal. Sí, suero de leche. Suero de leche, carne. Eso es lo que está. Y específicamente, por ejemplo, para la formación del músculo hay 3 aminoácidos que son muy importantes. Son aminoácidos ramificados, que es leucina, valina y isoleucina. Esos son para las fibras musculares, son lo mejor que hay. Por ejemplo, ya que tocas el tema, para elegir una proteína, si voy ahorita a comprar una, ¿cómo la elijo? En base Que a esto tenga que dices. los aminoácidos ramificados. Ramificados. Eso sería lo primordial. Ya no te puedo decir yo las cantidades que deben tener y eso, porque no soy un nutricionista, ni estoy en el área, ¿no? Pero si no tiene esos aminoácidos, pues, ¿para qué lo compras? Ahora he visto unas marcas que son proteínas de origen vegetal, que tan efectivas pueden ser o... El problema con las proteínas de origen vegetal es que va a tener... Es que hay unas ventajas y unas desventajas. Pero las proteínas de origen vegetal van a tener una carga menor de aminoácidos ramificados, que son los que construyen músculo. Eso es así. Pero las plantas tienen la capacidad de fabricar los 20 aminoácidos. Para las plantas no hay aminoácidos esenciales. Un aminoácido esencial es un aminoácido que nosotros tenemos que adquirir en la dieta. Okay. Nosotros básicamente son 10 aminoácidos esenciales. O sea, nosotros tenemos 10 aminoácidos que no podemos producir metabólicamente. Tienen que ser consumidos. Bueno, cambia un poquito con adulto o niño por los requerimientos que hay. Entonces ahí se podría cambiar un poquito lo que se considera esencial. Okay. Pero básicamente sí. Ahorita no me acuerdo de los 10, ¿verdad? Más o menos me acuerdo de algunos.
leucina, leucina, triptófano, fenilalanina, tirosina. Sí, de los que me acuerdo, sí. Por ejemplo, el triptófano es común encontrarlo en vegetales, en plantas. Entonces es un aminoácido muy, muy importante, ¿verdad? Pero pues esos aminoácidos no te ayudan a construir mayor masa. O sea, sí, el músculo no está hecho exclusivamente de 3 aminoácidos, ¿verdad? O sea, vienen los demás aminoácidos, no quiere decir que no los vayas a aprovechar, pero tú lo que estás buscando en desarrollo muscular es esos 3 aminoácidos, porque lo requieres para fabricar y reparar las fibras musculares cuando se desgarran, ¿no? con el ejercicio. Son tus bases. Sí, sí, esos 3 aminoácidos ramificados. En una proteína, para ganar masa muscular, eso. Pues de hecho, para eso usas la proteína, ¿no? ¿Para qué más usas la proteína? Sí, pues prácticamente para regenerar el músculo Y te digo, son esos 3 aminoácidos. Hay algunos, por ejemplo, que dicen preentrenos, pues, la cafeína. Uno que estaba muy de moda que era el óxido nítrico, ¿no? Sí, es nomás puro acelerarte. Pues sí, porque les ponían estimulantes. Pero el óxido nítrico no te lo pueden poner en una cápsula. Fíjate que casualmente con el óxido nítrico yo trabajé con mi tesis de maestría en la... No con el óxido nítrico. Trabajé con la enzima que produce el óxido nítrico. Que es la óxido nítrico sintasa. Hay varias óxidos nítricos sintasas porque hay una que es exclusiva para cerebral y hay otra que es muscular y de las venas normales, arterias normales. Yo lo estaba viendo más bien porque yo trabajé con unos genes que estaban asociados con enfermedades cerebrocardiovasculares. Ese era lo que estaba viendo. Entonces, era tener genes que si tú tenías un polimorfismo, es una mutación. Nosotros lo manejamos como polimorfismos, pero a fin de cuentas, un polimorfismo es una mutación. Lo único que cambia es el porcentaje. Una mutación es cuando tú tienes una alteración en tu secuencia de ADN y por consiguiente vas a tener una expresión de tu proteína un poquito diferente porque te va a cambiar, a lo mejor te cambiaron unas letras de ahí de tu secuencia de ADN y hace que te cambien algunos aminoácidos de tu proteína. Entonces tu proteína va a tener una forma un poco diferente a la que debería de tener. Eso es para una mutación, ¿no? Cuando tú te hablas de un polimorfismo, el polimorfismo es que se establece ya en una población y aparece en más del 1% de la población que tú estás hablando. O sea, ya se estableció. Entonces ya es una forma de un gen. Eso, hay unos autores que lo manejan al 5%, otros que al 1%, pero a fin de cuentas un polimorfismo tiene una mutación. Y una mutación se puede formar y no se puede establecer en una población y pues desaparece. No, a lo mejor no es viable y los individuos no son viables para una población y no está produciendo. Entonces, si estudiamos esos genes, entonces nosotros lo que veíamos es que estos genes eran bien importantes porque cuando tú tienes que dilatar las venas o las arterias, produces la óxido nítrico sintasa que te lleva a un proceso metabólico de producir una cascada de reacciones químicas que al último termina con la liberación de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un súper dilatador, o sea, sí, te abre las arterias de los chinzotes. Eso sí funciona, o sea, eso sí es cierto. Pero tú no puedes ponerle óxido nítrico en una cápsula a una persona, o sea, eso no funciona así. ¿Qué tan riesgoso es? No, pues no se puede poner. No se puede, o sea, no hay forma, no hay. O sea, tú puedes poner aminoácidos precursores de la formación. Hay un aminoácido modificado que se llama... Hijo, si no me voy a acordar. Creo que es la L-arginina. Entonces tú, por ejemplo, pones una carga aquí de moléculas que entran en esa ruta metabólica. Entonces, cuando los aminoácidos son compuestos nitrogenados. Por eso se llaman aminoácidos, ¿no? Amino es del grupo amino, pues con nitrógeno. Entonces, había uno de esos aminoácidos en una de las rutas metabólicas, lo que hacía es de que llegaba y donaba su grupo nitrógeno, y el grupo nitrógeno lo quitabas de ahí y lo oxidabas y lo transformabas en un óxido nítrico, precisamente. Y es el que liberabas tú en el torrente sanguíneo en ese momento. Entonces, ahí lo que te ayuda en ese momento es para la dilatación. Pero es algo que se produce de manera natural. Por ejemplo, la adrenalina es
hace que tú liberes con cantidades muy grandes de eso. Porque en ese momento, cuando tú tienes adrenalina, es una cuestión fisiológica de defensa. O sea, nosotros evolucionamos como presas, ¿verdad? O sea, ahorita no pasa eso, pero cuando el humano empezó a evolucionar, o cuando el humano, antes de que tuviera la sociedad que tenemos ahorita, había animales que los comían, ¿verdad? O sea, nosotros éramos presas. Entonces, cuando tienen una cuestión de estrés, de susto, que se libera la adrenalina, se liberaban cantidades de óxido nítrico porque tenías que vasodilatar. ¿Para qué ves vasodilatabas? Para que tú llevaras el proceso de glucólisis con oxigenación más rápido. Cuando tú estás haciendo que necesitas energía bien rápido, lo más rápido para quemar es el azúcar, es la glucosa. Entonces producías, desdoblabas bien rápido el azúcar, energía bien rápido, se estaba haciendo así. Llega un momento en que el músculo guarda, por ejemplo, el músculo guarda glucógeno. El glucógeno está hecho de glucosa. Entonces el glucógeno que se guarda en el cuerpo nada más lo puedes guardar en el hígado y en los músculos. El del hígado abastece todo el cuerpo. El del músculo nada más es para el músculo. Y lo tienes guardado ahí para una urgencia, para una situación de ejercicio, para actividad física fuerte. O bien, por ejemplo, cuando andaban cazando también. Cuando andaban corriendo haciendo actividad física, pues ahí empezaba. Entonces, cuando tú pasa eso, tú lo empiezas a desdoblar y empiezas a desdoblar la glucosa de una manera oxigénica. Empiezas a consumir oxígeno bien rápido. Entonces, necesitas que las arterias estén dilatadas para que se lleve más rápido el proceso. Nomás que va a llegar un momento en que no vas a tener suficiente oxígeno. No que te estés ahogando, estamos hablando a nivel celular, ¿verdad? Las células ya no van a tener la cantidad suficiente de oxígeno. Entonces, ahí lo que empieza es un proceso en que empiezas a hacer la glucólisis de manera anaerobia. Entonces, cuando tú llevas la glucólisis de manera aerobia, agarras la glucosa, la desdoblas, dos moléculas de ATP, cofactores reducidos que matas a cadena respiratoria, y luego vas a terminar la generación de dos moléculas de piruvato. Las dos moléculas de piruvato los vas a meter al ciclo de Krebs, va a hacer las vueltas completas, vas a generar más cofactores reducidos, y los cofactores reducidos los mandas a la fosforilación oxidativa, donde produces cantidades enormes de ATP, que es la energía. Entonces, toda la ruta, pero la ruta es muy larga, ¿no? Sí. Entonces, la glucólisis es la ruta más cortita. Es donde produces energía bien rápido. Lo estás produciendo a gorro. Entonces, cuando lo estás produciendo a gorro, estás produciendo un chorro de piruvato. Y el piruvato, cuando tienes oxígeno, lo mandas a ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs empieza a girar y lo mandas a fosforilación oxidativa. Cuando ya no tienes suficiente oxígeno en células, porque estás haciendo una actividad muy fuerte, ya tienes mucho tiempo haciendo la actividad, ya no tienes la cantidad de oxígeno suficiente, entonces empiezas a desdoblar la glucosa, pero en lugar de transformarlo en piruvato, el piruvato ya no puede entrar acá, lo transformas al lactato, y el lactato son cristales que se forman y son los que se te ensartan en el músculo. Ya es cuando te ponían así, es el clásico que te ponían en la secundaria de los patitos, no sé si te tocó. Sí. Ya es que terminas llenado de habilidades así de gacho. Te duele todo. Ahí te duele todo. Entonces ahí tú formaste una cantidad así grandísima de lactato. ¿Y hasta cuándo se te quita? Hasta que tienes otra vez oxigenación completa, el músculo está en reposo, empiezas a desdoblar el lactato lo transformas a piruvato, el piruvato ya lo metes otra vez a Krebs. Entonces, cuando tú tienes una cuestión de energía así que necesitas mucho en ese momento, empiezas a producir el óxido nítrico. Entonces, por más tiempo, están más vasodilatados tus vasos y tus arterias. Entonces, por consiguiente, tienes una mayor oxigenación por más tiempo. Oxigenación que viene desde vía pulmonar, ¿verdad? Entonces, por eso te da una ventaja y te cansas menos rápido, ¿no? Pero eso es un proceso natural, o sea, tú lo estás produciendo de manera natural. Por ejemplo, el del cerebro, pues es bien importante porque no quieres que se te vaya a tapar una arteria en el cerebro, que no tenga suficiente oxigenación en el cerebro, pero eso es una ruta ya metabólica diferente, es otra enzima diferente. Okay. Entonces, cuando me tocó estudiar eso, pues yo lo estaba viendo desde el punto de vista de un gen que tenía un defecto, por así decirlo, ¿no? Estudiamos ahí 3 polimorfismos, 3 mutaciones en ese gen específico, en el ENOS, así la abreviatura. Entonces aquí lo que pasaba es que la gente no tenía, si tú tenías ese polimorfismo, esas personas no producían óxido nítrico de una manera tan correcta como las otras personas. Entonces esas personas tienen sus vasos se dilataban menos, sus arterias menos, entonces tenían más posibilidades de que tuvieran un accidente con un trombo, con ese tipo. Ese fue lo que estuvimos trabajando ahí.
Y pues es interesante cómo lo va mezclando. Entonces de repente cuando yo digo esto, pues oye, aquí mira lo que me están dando con ese óxido nítrico. O sea, esto no es un... Ellos te lo venden como un precursor para que tú lo consumas y tú lo produzcas de manera natural, pero pues a fin de cuentas pues hay una limitante, ¿no? Sí, claro. Entonces a eso, por ejemplo, a mí se me hace como que pues, yo creo que eso no les va a funcionar mucho. Lo que te funciona es el estimulante, Ujú. cafeína o taurina que te van a poner ahí, ¿no? Sí, es que te altera. Que te altera, Pero sí. pero que te dé mayor capacidad pulmonar o no mayor capacidad pulmonar, mayor oxigenación a nivel celular, pues yo creo que no es muy viable. Okay. Hay otros suplementos alimenticios que yo sé que sí funcionan. La creatina es muy buena. Eso te iba a preguntar. Y la creatina sí es muy buena. La creatina es un aminoácido modificado. Lo que hace es de que la creatina se fosfata. Entonces las moléculas fosfatadas en las células son moléculas de muy alta energía. Esto lo miden por joules, por kilocalorías. Entonces estas moléculas cuando las miden siempre tienen valores negativos y muy altos. Quiere decir que tienen una facilidad enorme para desprenderse de energía. Entonces, siempre que te dicen cuál es la gasolina te desprende un chorro de energía en las células a nivel, te dicen ATP. ¿Qué significa ATP? Adenosín trifosfato. O sea, es una molécula fosfatada de mucho valor energético, ¿no? Entonces la creatina lo que hace es que en el organismo se carga y se convierte en creatinfosfato. Eso es lo que hace. Entonces te sirve mucho para llevar energía, o sea, para llevar grupos fosfato a los músculos. Y los grupos fosfato pues van a ser moléculas de generación de moléculas de alta energía. Okay. Y fíjate lo que es ¿te acuerdas que hablábamos del que está conformado en la ADN que decimos que es un nucleótido? Sí. Y el ATP es un nucleótido. La letra Okay. adenina, adenosina. Entonces, ¿qué tan recomendable es la creatina para el diario? Pues yo creo que más bien para la gente que lo usa para entrenar. Ok. Si no entrenas, No lo recomiendas. No. Ok. Pero eso sí, eso sí, y eso sí puedes agarrar tus artículos y te dicen de la eficiencia que tienen. Eso sí tienen documentación que han hecho un proceso de que todo el método científico para tú decirte, mira, pruebas con pruebas con este funcionó, este no funcionó, este te da mayor rendimiento, te dan toda la estadística, ¿no? Eso sí hay documentación bien para informarte de la creatina. Ok, sí, porque yo he escuchado muchas cosas de la creatina y siempre son positivas, ¿verdad? Pero creo que con la proteína tenemos como que, bueno, te regenera el músculo, esto, como que hay más bases, pero la creatina a veces, ¿por qué tomas creatina? Pues porque me dijeron y no le encuentras como que alguna explicación más corta, ¿no? Por así decir. Sí, la creatina te da energía muscular. Uh-huh. Ah, ok. Transporta fosfatos al músculo. Pues sí ayuda ahí se aumenta el rendimiento, ¿no?, de la persona. Yo creo que a lo mejor dura más tiempo para cansarse. Okay. Yo pensaría que rendimiento. Ajá, yo pienso que mejoraría el rendimiento de la persona. Okay. El otro, el óxido nítrico, no creo que funcione. No sé, al rato me pongo a investigar otra vez. Porque ahí sí, cuando dejé de dar clases yo en el programa de nutrición y dejé de trabajar con las materias esas de bioquímica, pues te dejas de empaparte. Sí, de estar leyendo y todo eso. Y luego les interesaba mucho a la gente eso. O sea, la gente que te está estudiando eso, pues les interesan cuestiones de todo. Son un poquitas cosas que se meten ahí porque no son materias que les gusten mucho a la gente esas. Okay. No, a la gente no le gusta, la bioquímica no le gusta mucho. Son materias son difíciles, ¿no? Sí, son complejas. Son complejas. Ya te abrumas rápido. Ajá. Luego, mucha información en muy poco tiempo. Sí, porque pues, es que lo tienes que estudiar, ahí sí lo tienen que estudiar ellos a nivel molecular, ¿no? Cómo están conformadas las proteínas, qué están hechos, estructuras primarias, secundarias, terciarias, ternarias. Eso a mí sí me gustaba, pero pues es diferente a la formación académica. Sí. Eso estaba. Okay. Bueno, ya para cerrar, porque ya vamos para las 2 horas y ha sido ameno y sé que tienes mucho más información para compartir. ¿Qué viene para ti en estos próximos meses, 6 meses, próximo año? ¿Qué planes tienes?
Pues ahorita lo que queremos en bueno, como meta que tenemos en el trabajo que estoy haciendo, ahorita te digo que estoy encargado del área química del banco de sangre aquí del Hospital Integral. Okay. Nosotros ahorita lo que estamos buscando es aumentar el banco. Okay. De hecho, sí se ha aumentado. Como ya estamos más, ya somos 2 personas que estamos ahí ya trabajando ahí. Y luego yo creo que hemos aumentado como el productividad, como un 200%. O sea, ya tenemos. Aquí, a fin de cuentas, lo que uno busca es un servicio a la comunidad. Porque te da chance hay mucha gente con mucha necesidad. Por ejemplo, cuando entran accidentados, pues tú tienes que tener un stock de sangre por cuando pasa algo. Nosotros tenemos un programa que es un programa nacional que se llama Código Mater. El Código Mater es para mujeres embarazadas y niños, y si eso siempre es prioridad. Haz de cuenta que si entra una persona y ni preguntas y tú luego, o sea, sacarla. Okay. Ajá. Ese es el programa. Entonces, lo que se maneja mucho en banco de sangre es de que es tratar de convertir la donación de sangre. La mayoría de la gente que va a donar sangre, en realidad no es una donación de sangre al turista. Es porque tú tienes un familiar y tu familiar necesita sangre porque va a una cirugía, ¿verdad? Sí, una necesidad más bien. Es una necesidad. Entonces, lo que se busca mucho ahorita en los programas que estamos buscando es precisamente conseguir más gente que vaya a donar de manera altruista. Y estadísticamente la sangre de las personas que van de manera altruista es más segura. Es más segura, o sea, encuentras menos cosas. Es que la gente dice, si tú tienes una necesidad con un familiar, tú vas a decir mentiras. Sí, hay riesgos, ¿no? No, la gente miente. O sea, okay. La gente miente para que te digan que sí puedes donar sangre, y es algo muy delicado. A pesar de que se le hacen muchos estudios, o sea, no creas que tiene un protocolo de estudios, tienen muchos controles ahí. Entonces nosotros estamos buscando un poquito más, pues hacer más grande, porque a fin de cuentas nosotros brindamos servicio a toda una zona. No es al hospital nada más, es a la zona. Okay. Porque somos aquí nada más el IMSS, y nosotros podemos hacer el proceso de sangre. De extraer sangre, de distribuir y eso. Son los únicos que se tienen, ¿no? Okay. Perfecto. Bueno, damas y caballeros, Leonel Lamet, muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias por invitarme, Carlos, un gusto. Espero tenerte pronto de nuevo porque tienes mucho que compartir a la gente. Gracias. Sale. Gracias por haber visto este episodio de Trascender Podcast. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este. Y si quieres seguir viendo otro video, dale click aquí.